Buenas tardes a todas y a todos. Comenzamos hoy la segunda de las jornadas. Recordar que el pasado lunes tuvimos una primera sesión de jornadas en el Centro Municipal Integrado del Coto, con charlas y ponentes muy interesantes, como por ejemplo tuvimos a Rubén Vega, profesor de Historia Contemporánea, a Nerea González de Arriba, doctora en Investigaciones Humanísticas, a Irene Díaz Martínez, y contamos también con los testimonios de dos extrabajadoras, tres, porque luego se animó una tercera, Charo López, Isolina Meana y Bernardina. Luego tuvimos una mesa redonda y vamos a repetir un poco el mismo esquema a modo de charlas breves, que bueno, pues es más, yo creo que es un diseño un poco más cómodo para todos y más entretenido. Tengo que decirles que estamos grabando en directo, en streaming, así que ahora mismo pues damos también la bienvenida a la gente que nos está escuchando desde sus casas, y voy a presentar a la gente que me acompaña aquí en la mesa. Al fondo tenemos a Laura García y a Carmen Álvarez de la Biblioteca Municipal del Llano. A mi izquierda a Ana Alonso, bibliotecaria del Coto, y aquí a mi izquierda más cercana a Luis Piñera, que lo presentaremos luego, será quien haga la primera de las charlas de esta tarde. Moda con Historia es un proyecto interdepartamental de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón, que pone en valor el patrimonio textil asturiano como parte fundamental de su identidad, a través de los diseños, las prendas, los accesorios, sus creadores y creadoras, los oficios. Vamos hilando una historia donde la moda no es solo una tendencia que se adopta en un periodo específico, sino un testimonio vivo de una comunidad que ha crecido al ritmo de sus fábricas, sus luchas y reivindicaciones. En esta nueva edición rendimos homenaje a la marca de camisas Ike, adentrándonos en un relato que va mucho más allá de lo textil. Ike fue moda, pero también se convirtió en un escenario de lucha obrera y símbolo de resistencia para generaciones enteras. Este proyecto revive esa memoria y la conecta con el presente, porque entender la moda es también entender a quienes la hicieron posible. Como resultado de este proyecto, a lo largo de este mes hicimos toda una serie de actividades, 4 exposiciones, que desgraciadamente para todos ya va a culminar mañana, entonces todavía tenéis oportunidad hasta el día 31 de octubre de ver las exposiciones que tenemos aquí en el Centro Municipal Integrado del Llano, en el Centro Municipal Integrado del Coto, y 2 intervenciones que hay en la Ciudadela de Celestino Solar y la que hay en el Museo del Pueblo de Asturias, las 4 dedicadas a Ike Camisas. Hicimos una conferencia, hicimos un curso de la Universidad Popular, proyectamos un documental. Estamos ahora con las jornadas, la del otro día del Coto y la de hoy del Llano, y cerraremos mañana con la colocación de una placa a la que os invito a todos y a todas. Será a las 6 de la tarde en la calle Balmes 56, en el antiguo emplazamiento de la fábrica de confecciones Gijón, conocido por todos, Camisas Ike. Bueno, sin más, voy a dar la palabra a mi compañera Carmen Álvarez y vamos a empezar ya con las jornadas. Carmen. Gracias. Bueno, sobre todo buenas tardes y gracias por venir. Como acaba de decir Luis Alberto, estamos aquí para presentar la segunda jornada de conferencias del proyecto Moda con Historia. Un programa que, como él ha dicho también, surge de la colaboración de varios departamentos de la Fundación Municipal de Cultura. El Departamento de Innovación Cultural, de Universidad Popular, de Museos y de Bibliotecas. En bibliotecas, y en este sentido, es donde a mí me gustaría señalar que el germen de esta historia surge en el contexto de los clubes de lectura de las bibliotecas del Coto y del Llano. Y surge aquí porque en ellos coincidían varias mujeres que habían trabajado en Ike y que compartían un relato común. La idea encajó perfectamente en el proyecto
que se llamaba Laboratorios Bibliotecarios, un espacio que nos parecía el más adecuado para compartir estas experiencias. No hay que olvidar que las bibliotecas, y quiero recalcar esto, somos lugares cercanos, a pie de calle y con el oído siempre alerta. Pensamos que es nuestra misión preservar estas historias, especialmente aquellas que a menudo pasan desapercibidas. Historias sobre la lucha obrera, historias sobre el papel fundamental de las mujeres en este proceso. Con este proyecto Moda con Historia, no solo hemos logrado dar forma a un relato que cuenta el pasado, sino que hemos logrado que lo va a proyectar hacia el futuro. Porque todo lo que estamos compartiendo y hablando estos días, tanto el lunes pasado en el Centro del Coto, como comentamos, como hoy aquí, está siendo grabado y quedará, por tanto, a vuestra disposición y a disposición de todas las personas que quieran verlo. El objetivo está claro, es recuperar una memoria histórica que habla de nuestra identidad, de los retos del trabajo y de las luchas sociales. Un legado que creemos que es importante no solo que permanezca en el presente, sino que se transmita también a las futuras generaciones. Con este deseo le devuelvo la palabra a Luis Alberto. Tú también tienes problemas con las mangas. A mí siempre me van cortas, pues a mí largas. Pida su camisa y crea la medida. 3 largos de manga por talla. En los mejores establecimientos. Bien, vamos a dar comienzo con las charlas ya. La primera charla lleva como título Anónimas pioneras en la industrialización gijonesa. El encargado de hacer esta charla es Luis Miguel Piñera Antialgo. Es un honor, Luis Miguel, tenerte aquí. Amigo, ha publicado más de 40 libros, además de numerosos artículos en prensa y revistas, y haber comisariado más de una docena de exposiciones. Bueno, pues sobre todo los libros que ha publicado son sobre historia de Gijón, sobre los barrios, la industrialización, la vivienda obrera, la cultura popular y la memoria histórica, entre otros. El Ayuntamiento de Gijón le concedió la medalla de plata de Gijón en el año 2019 en reconocimiento a su infatigable labor recopilando nuestro pasado para que Gijón tenga hoy un legado de memoria viva sobre el construir su futuro. Y entonces, desde ese mismo año desde el año 2023 es el cronista oficial de Gijón. Luismi, todo tuyo. Venga, pues gracias. Buenas tardes a todos y todas. Lo primero, enhorabuena a la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular por estas jornadas tan espectaculares. Desde luego no abundan. Estas jornadas son espectaculares, yo lo decía antes a no sé quién, desde el propio diseño del folleto a la propia estructura de todo, ¿no? En este caso basándose en Ike, en la moda, en todo esto, ¿no? Y desde luego enhorabuena también a las bibliotecas municipales. En Gijón tenemos cosas regulares, cosas malas, pero las bibliotecas municipales, lo mismo que la biblioteca Jovellanos, que depende del Principado, pues yo creo que son espectaculares y son muy usadas, muy utilizadas. Municipales creo que hay más de 10, por los que nos dedicamos a esto de investigar la historia de Gijón, ¿no? El archivo municipal, la hemeroteca, las fuentes orales, la fototeca y las bibliotecas municipales o la biblioteca Jovellanos son parte fundamental obligado en quien quiera investigar cualquier cosa sobre esto. Efectivamente, como dijiste, yo llamé a esto que voy a decir ahora durante 20 minutos, me parece, anónimas pioneras en industrialización gijonesa. Bueno, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Lo que voy a hablar, creo, es sobre plantear más o menos el campo de juego, de qué hablamos cuando hablamos de mujeres trabajando en las industrias de Gijón.
Las mujeres siempre trabajaron en las fábricas de Gijón, en las industrias de Gijón, ¿no? Desde el comienzo. Eso sí, con salarios más bajos y en puestos de menor responsabilidad, ¿no? Eran en muchos casos invisibles, ¿no? Esas mujeres, ¿no? Se trata de mujeres trabajando en común, la mayoría de las veces, o siempre, primero manualmente, luego con el paso del tiempo con máquinas y organizándose dentro y fuera de la fábrica, que es lo importante, ¿no? Cigarreras, obreras del textil, pescaderas, de eso voy a hablar así por encima, ¿no? De esas tres, eso lo trataré de hablar ahora, ¿no? De cigarreras, obreras del textil y pescadoras, ¿no? O pescaderas, ¿no? Trabajadores que se hacían escuchar y se hacen escuchar, pero son invisibles y que no pasaron a la historia de Gijón con sus nombres y apellidos con muchos hombres, ¿no? Para situarnos, antes de empezar, para situarnos en cómo era Gijón al principio de la industrialización y todo esto, o en plena industrialización, hacía muchos años. Si veníais desde la gente que venía a Gijón por el mar, hablamos hasta 1960 o 70, desde finales del siglo XIX, ¿no? Lo que veías era chimeneas humeantes, muchas chimeneas humeantes y grúas de astilleros. Eso era lo que era el skyline de Gijón, si venías desde el mar. Lo mismo que en Estados Unidos son los rascacielos, pues aquí esa era la línea del cielo de Gijón. Chimeneas humeantes y grúas de astilleros, ¿no? Gijón, ese proceso que llevó de esas chimeneas a los ordenadores, digamos, o a la actualidad, pues ese proceso, en ese proceso no se tuvo demasiado respeto al patrimonio industrial, ¿no? Ahora a veces no se tuvo nada de respeto, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, de esas chimeneas que os digo, que se podían ver, pues creo que hay tres nada más: la de la nave Cristasa, el Cerillero, que conoceréis, la de Poniente, junto a la playa de Poniente, que era de Maderas Castillo, y la de Cerámicas Asturiana, que está en Ceares y que se conservó recientemente, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos de patrimonio no nos referimos solamente a las chimeneas o fábricas, sino también a archivos de empresa que también fueron, pues, muy abandonados en muchas partes, ¿no? En muchas ocasiones. Hace muchos años el periódico Voluntad entrevistó a un nadador que se llama Panchano, un nadador muy famoso en Gijón, que nadaba, que ganó la primera edición y varias más de la travesía Gijón-Musel, nadando. Y él decía una cosa en esa entrevista que me quedó para siempre, ¿no? Que él iba de Gijón al Musel nadando y sacaba la cara, la boca, por la parte izquierda y se iba fijando en todas las chimeneas que había en la costa de gijonense. Y eso les viene de referencia, ya voy por la chimenea de Moreda, por no sé qué, por la de la Odonera, para esa carrera, ¿no? Como referencia, como hitos, para ver cómo iba y cuánto le faltaba, ¿no? Eso... Y decimos de chimeneas, y decimos de chimeneas humeantes, porque efectivamente están humeantes y además echando el humo, como sabéis en Gijón el viento dominante es el de Poniente, echando el humo a Carreño, no al centro de la ciudad, ¿no? Otra reflexión sobre esos años, antes de meternos un poco con el tema del trabajo femenino. Gijón, mejor dicho, Bilbao, durante muchos años fue la ciudad industrial por antonomasia, ¿no? Como sabéis, ¿no? Era el paradigma, era que queríamos imitar, ¿no? Bilbao fue una ciudad industrial, muy industrial, pues con chimeneas, con humo, con barrios obreros, con viviendas obreras, gris, muy reivindicativa, con colores oscuros. Bueno, pues a 100 kilómetros está San Sebastián, que era totalmente lo contrario, que era una ciudad con playa, con balnearios, con visitas reales, sin contaminación, bueno, con una vida cultural grande, con calma social y con vivos colores. Pues bien, Gijón fue a la vez Bilbao y San Sebastián. Gijón fue a la vez las dos ciudades, el centro de Gijón y la zona oeste fue Bilbao, y parte del centro de Gijón y la zona oeste fue Bilbao, y parte de la zona centro y la zona este fue San Sebastián. Así durante muchos años, ¿no? La zona este, de merenderos, como sabéis, zonas de diversión, lugares de residencia de la burguesía local, pues ahí no había fábricas y por lo tanto no había contaminación.
sí la había en la parte oeste, donde se concentró toda la industria, o prácticamente toda la industria, ¿no? Hay que decir que Jove, Jove fue, vamos a decirlo así, antes de este proceso industrial, el Somio de Gijón. De hecho, hay muchas fincas pues muy importantes y vivía gente de la burguesía local, porque no había contenencia. En el momento que se llevó a cabo pues, todo el proceso de fábricas en esa zona, el museo, etcétera, pues ya no dejó de ser un lugar fácil para vivir, ¿no? La primera fábrica de Gijón fue, como sabéis, la de tabacos, y en el año, eran mujeres las que trabajaban, en su gran mayoría. En el año 1885, hace muchos años ya, hubo un alboroto ahí porque las cigarreras protestaban por la existencia de máquinas en la fábrica, ¿no? Gritaban contra las máquinas porque suponían que esa llegada de máquinas, hacían tabaco manual nada más, pues le suponía que iban a quitar trabajo, como efectivamente es, porque una máquina hace más producción que un ser humano, ¿no? Eso era lo que se llama ludismo, el ir en contra de las máquinas, en ese inicio de la revolución industrial, el boicot, la destrucción de las máquinas incluso, por los obreros manuales que veían en ella un peligro, ¿no? Un diario gijonés que se llama El Fuete, un semanario que se llama El Fuete, que se editaba en Gijón, el 20 de abril de 1885, publicó un artículo que voy a leer entero, por aquello de reflexionar sobre eso que estoy diciendo, de la llegada de las máquinas. Las obreras pensaban que iba a ser malo, etcétera, etcétera, iban en contra de las máquinas, incluso pues agresivamente, ¿no? Lo que se llama ludismo. Capitán Swing en Inglaterra, unos años antes, este artículo es de 1885, en 1830, era lo Capitán Swing en Inglaterra, obreros de agrícolas que boicoteaban las trilladoras porque pensaban que les iba a quitar trabajo y que iban a ir al paro, ¿no? Ese artículo del Fuete dice esto textualmente, y lo llama el motín de las cigarreras. En las primeras horas de la mañana, estamos hablando de abril de 1885, en las primeras horas de la mañana del martes comenzó a circular noticia por los talleres de la fábrica que durante la noche se había introducido y montado una máquina a hacer pitillos, habiendo sido probada la presencia de varias personas del establecimiento y habiéndose hecho 1 millar de cigarrillos que fueron remitidos por el tren correo a la dirección para su examen. Ante tal noticia ocurrió lo que es fácil suponer. Comenzó el clamoreo, se dieron voces de «abajo las máquinas», se formaron corros y comenzó el motín. El personal de la fábrica, por más que intentó calmar la excitación, no le fue posible. Acudieron al acto el señor alcalde, el señor juez, pero dejando esta parte y concertándonos en el epígrafe con que comenzamos estas líneas, el motín de las cigarreras, diremos en una verdad que no hay para qué el desfigurar los hechos y dar proporciones que no hubo. 1 docena de vidrios, 4 celosías, alguna mesa rota, fue todo lo estropicio hecho. Y basta, y para ver que las cigarreras no trataban de hacer daño alguno, basta solo tener en cuenta que nada se ha estropeado en la labor, ni tampoco maltrataron a ningún empleado, pedían abajo las máquinas por temor a que la miseria se llamara a sus puertas. Siempre me hizo mucho reflexionar este artículo y sobre este ludismo en la fábrica, las cigarreras de Gijón, pues boicoteando unas máquinas para no perder el trabajo, ¿no? Las cigarreras de Gijón no eran unas simples trabajadoras, fueron un ejemplo primitivo de asociacionismo femenino, como sabéis, ¿no? Eran una piña y no solamente trabajaban juntas, como antes dije, sino que tenían redes solidarias con ellas al salir de la fábrica, ¿no? Eso es fundamental, trabajar juntas en las fábricas. Las fábricas sabéis que eran como cuarteles, como cerradas, con pocas puertas, con un misterio dentro, no se podía entrar, en fin. Parecían las cárceles casi, ¿no? Bueno, de hecho, muchas fábricas, en la posguerra española, como sabéis, sirvió de cárceles, ¿no? En junio de 1917 se fundó el sindicato La Constancia, llamaba así, La Constancia de Obreros y Obreras de la Fábrica de Tabacos de Gijón. La Constancia, resumiendo. El presidente era un hombre, aunque la mayoría de las mujeres la mayoría de trabajadores eran mujeres, Ramón Martínez. Ese sí pasó a la historia, Ramón Martínez. Y en la directiva estaba una cigarrera como contadora, que no sabemos cómo se llamaba, y 3 vocales como
y 3 vocales que eran hombres tabaqueros, ¿no? Cada hombre de la constancia de ese sindicato pagaba 0,25 pesetas al mes y cada mujer 0,15 al mes. Pues defendiendo a las trabajadoras de la fábrica de tabacos, pues muchos conflictos estuvo presente la Constancia, ¿no? Era un sindicato, la Constancia, un sindicato rojo, mientras que el sindicato católico de cigarreras, que ya funcionaba desde 1913, pues esto lo fundaron en el 15, pues en el Centro de Acción Católica, pues era el sindicato amarillo que se llama, ¿no? Esa parte más alta de Civadilla, la fábrica de tabacos, donde va a haber a medio plazo o a largo plazo, no sabemos, un centro cultural, pues el edificio estuvo ocupado por cigarreras, pero antes por monjas. O sea, ese edificio siempre estuvo ocupado por mujeres. Las mujeres, monjas primero y cigarreras después, pues fueron las protagonistas de la historia de ese conjunto, que ya digo, será próxima a convertirse en un centro cultural. Fueron las iniciadoras las cigarreras, como sabéis, y mantenedoras del Jueves de Comadres, ¿no? Las cigarreras fueron pioneras del asociacionismo local y grupos de mujeres pues llenaban ese Jueves de Ambrosio, pues el Cerro Santa Catalina y los prados y merenderos de los alrededores de Gijón también, comiendo tortilla de chorizo, huevos, bebiendo sidra, y mujeres solas organizándose, no había hombres, ¿no? El patrono de las cigarreras es San Martín, y la Capilla del Santo, que existe, la Capilla de San Martín existe en Beriña, mirando a ArcelorMittal, una capilla muy pequeñina, pues acudían también las trabajadoras el 11 de noviembre, que es San Martín. Era, digamos que era la fiesta religiosa de las cigarreras. Y la fiesta laica, pues era el Jueves de Comadres, ¿no? El carnaval sabéis que estuvo prohibido pues, muchos años, pero el Jueves de Comadres se siguió celebrando siempre en Gijón, en muchas fábricas, sin publicidad. En talleres, en cigarreras, por ejemplo, y talleres de costura también. Un emblemático ejemplo, hablando de talleres de costura, de mujeres trabajando en fábricas de Gijón, fue la algodonera de Gijón. La algodonera de Gijón se fundó en el año 1899, fue la primera fábrica de la calzada, eso pocas veces se dice. Antes de 1899 no había ninguna fábrica de calzada, había naturalmente Natahoyo, etcétera, etcétera, ¿no? Y Gijón, y Moreda y Gijón, pero no en la calzada, fue la primera. Y y fue una empresa puntera en lo textil en Asturias, ¿no? Y gran cantidad de mujeres trabajaban en ellas. Estaba situada, como sabéis, en la zona que seguimos llamando la Algodonera, enfrente de donde está la iglesia de Fátima, en la calzada, las calles Margarita Sirgu y alrededores, ¿no? Contaba en 1903, al poco de fundarse, con, bueno, las cifras son 240 telares, 6.000 usos, y al año siguiente de formarse, junto a las cigarreras, fueron protagonistas de una huelga que después comentaré. En el año 37, durante la Guerra Civil, esa fábrica, antes lo delante, fue utilizada como prisión, ¿no? como otras fábricas, ¿no? Y cerró en el 67, ¿no? En el año 1903 hubo 2 huelgas en la ciudad muy importantes y protagonizadas por mujeres, 1903, por trabajadoras de Cimavilla y de Algodonera. Las cigarreras fueron a la huelga y la dirección amenazó con despedir nada menos que a 180 trabajadoras, hablamos de 1903, no se llevaron a cabo los despidos, se llegó a un acuerdo salarial y animadas por ello, pues los trabajadores de la algodonera pues también demandaron aumento salarial, pero en este caso no consiguieron lo que pedían y se recuperaron al trabajo las del textil sin conseguir los objetivos. El 17 de enero del 3, a las 5 de la mañana, había aparecido un cartel ahí en la fábrica de tabacos, un cartel convocando la huelga, y a las 7, pues las cigarreras que no querían entrar al trabajo, pues estaban rodeadas, según dice la prensa, por 21 parejas de la policía, de la Guardia Civil. Cuentan las crónicas que una comisión cuentan las crónicas que una comisión 5 minutos, que era la comisión de huelguistas,
habló con el alcalde de Gijón, que era entonces Eduardo Martínez Marina, seguramente la primera comisión obrera que hizo en Gijón, en 1903. Y unos días después esas cigarreras fueron transmitidas, ¿no? La tercera parte de lo que quería hablar, aparte de las cigarreras y las obreras, es decir, eran las pescaderas, las pescadoras, ¿no? En realidad, las mujeres de Civavilla tuvieron siempre un papel muy activo en cuanto a la estructura económica de todos los puertos, desde Gijón también, ¿no? Ellas participaban en todos los procesos, en todas las etapas, menos en la pesca, que era cosa de hombres, pero participaban en toda la cadena de suministro, participaban en la descarga del puerto, la conservación del pescado, en la rula, en la venta en la calle o la venta en la plaza. Y además, si el pescado se conservaba, pues en las fábricas de conservas, que hubo varias en Civavilla, ¿no? En Gijón, ¿no? Los mercados gijoneses y los puestos de callejeros fueron un intercambio, unas redes femeninas en realidad, un intercambio entre las mujeres compradoras y las mujeres vendedoras de pescado y de productos del campo, por ejemplo. Digo productos del campo si hablamos del mercado del sur, ¿no? Y en el caso de las vendedoras del pescado, nacidas en Civavilla, pues no cumplían exactamente con el modelo de mujer imperante en la época, ¿no? Para empezar, generaban ingresos extras, como los anteriores que hice, para la familia, a veces más que el marido, ¿no? Luego pasaban mucho tiempo en la calle, en las pescaderas, unas bajo techo y otras en el mercado, y desde luego hacían notar su voz, y no es un simbolismo, es que hacían notar su voz, ¿no? Porque cantaban, como sabéis, el pescado y lo anunciaban pues a voz de grito desde la calle, ¿no? Y está en el imaginario gijonés, esas pescaderas, desde luego. Para mí entrar de pequeñín con mi madre en la pescadería, lo que hoy es un sede municipal, era una experiencia de color, de olor, de sonidos, ¿no? Multitud de conversaciones que se cruzaban entre ellas. Una cosa que tenían las vendedoras de pescado es que no se callaban, claro, como debe ser, ¿no? Hubo varias pescaderías, voy a abreviar porque estoy acabando, varias pescaderías en Gijón, y en una que hubo encima de la segunda pescadería, que hubo encima del muro, donde está la rampa de la pescadería, después ya está la que conocimos, pero donde la rampa, encima del muro, donde la rampa de la pescadería, había una pescadería ahí. Pues en 1909 visitó esa pescadería Isabel de Borbón, que se conocía como La Chata, ¿no? Y visitó Gijón, visitó la Quinta Bauer, fue a Los Toros, a un pabellón de cine que se llamaba Cine Sanchís, donde después estuvo el Cine Goya, al final de Begoña, etc., ¿no? Y fue a esa pescadería. Y la prensa cuenta que había 44 vendedoras de pescado, que la recibieron con un cuarteto que dice así: pescaderes de la plaza, una señora que se llama Liberata González, tenemos el nombre de esa pescadera. Un poema que dice: pescaderes de la plaza, dejad bonito y jurel, y decir todos conmigo, viva la infanta Isabel. Y otra que se llama Flora Viña, quizás más reivindicativa, entregó a la infanta pues una carta, una firma donde las 44 pescaderas demandaban, decían, interponer su poderosa influencia para que el ayuntamiento de esta villa nos conceda un sifón de agua en cada una de nuestras mesas. Bueno, el alcalde de Gijón se supone que había una cosa de agua, era más, no un sifón de agua, un grifo en cada puesto, ¿no? Aquí lo que tienes todavía 5 minutos. No, es que me quedan 27 páginas, hermanos, pero una cosa interesante de las pescaderas era, era Civavilla, ¿no? Los apodos, ¿no? Cito alguno: Amparo la Morena, Luisa la Calderona, Rita la Mona, Octavia la Monroya, América la Avalancha, Ángeles la Chaquetina, Lola la Quejona, Fredes la Tarabica, Ángeles la Tarabica, Marujina la Pequeña, Asunción la Guapina. Algunas, el apodo era respecto al marido, ¿no? Armanda la de Peraldillo, la Chata de Facundo, Mercedes la de Chao, Patro la de Ruiz, Beli la de Pálido, Lola la de la Chita. Hay una que me llama la atención, Luisa la de Nadie, me gusta mucho eso, Luisa la de Nadie, una vendedora del pescado, cuya hija fue una de las últimas vendedoras de pescado en la plaza que conocimos, que hoy es edificio municipal. Me gusta eso de Luisa la de Nadie, ¿no?
Bueno, ya pasaron los 5 minutos, los 20, y el repaso breve, creo, sobre mujeres trabajadoras en Gijón, sobre las cigarreras, sobre el textil, sobre pescaderas, que siempre estuvieron en segundo plano, que no pasaron a la historia de Gijón con nombres y apellidos, ¿no? Como muchos varones, pues mucho más mediocres que ellas. Y creo que es lo que quiere decir. Gracias. Muy bien. Bueno, pues vamos a despedir a Luis, luego lo vamos a tener otra vez en la mesa redonda, y entonces vamos a pasar con la siguiente ponente, Aurora Valdés Caso, que va a impartir la charla Mujeres en las fábricas de Gijón, voces olvidadas, luchas vigentes. Aurora, cuando quieras. Buenas tardes a todos, todas y todes. En primer lugar, para poner la presentación, Os recuerdo que mientras pone Aurora el vídeo, que es graduada en Historia del Arte y Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Puedes, Aurora. es que no sé cómo ponerla. A ver. Una presentación. ¿Lo que te digo, no? Sí. ¿Será ahí en ese cuadradín? Entonces, es que no veo nada. Está todo tan pequeño. A ver. ¿Será? Yo creo que es aquí, ¿no? ¿No será aquí? Aquí arriba. Ah, vale. Eso. Bueno, No, ahí no es. ¿Eh? Claro, pero es que no veo. Bernardino, ¿dónde estás sentada? Ah, no te veo. Ahí. Vale, ahora sí, ahora sí. Bueno, perdonad, por este pequeño Nada. problema de, en fin, la informática. Bueno, pues en primer lugar agradeceros el invitarme. Estoy encantada, la verdad, de participar en este proyecto tan bonito. Y, a ver, otra cosa que tengo que hacer es... Perdonad, pero tengo otro pequeño problema. No pasa nada. Para ponerlo para ver las notas. Para ver las notas, ahí yo creo que me pillas. A ver. A ver, ¿Qué tienes escritas? claro. A ver, espera, esto. Hay una manera de ponerlo. A ver. Es que no... Iniciar presentación. O sea, quieres ver el texto tuyo. Eso es, las notas. Pero si pones el texto tuyo, ¿cómo va? Sí, sí, se ve. Se ve en la pantalla. También el texto. Sí. No, el texto no se ve, solo se ve... A ver. Presentación personalizada. No. Es que no puedo ver las notas así. Algún experto en la sala ¿Alguien que sepa de esto? que se va a poner... A ver, normalmente... ¿Os dais cuenta de lo que dice Laura? De que quiere poner el texto... En la segunda pantalla se tiene que ver la imagen y aquí yo solo tengo que ver la imagen con las notas. Ya. No, pero sí, tiene texto. Bueno, no importa, mira. Voy a hacer otra cosa, ¿vale? Lo pongo así y saco mi tablet y como lo tengo ahí... Perfecto. ¿vale? Venga, hacemos eso. Entonces, Genial. vamos a hacerlo así.
así, ¿vale? Bueno, pues mientras Aurora... Perdonar por los problemas técnicos. Nada, no pasa nada, Aurora. Son cosas del directo. A ver si ahora ya sale, ¿eh? Bueno, luego tenemos la charla de Samu Fuentes, director y guionista, de Alberto Rodríguez, de La Fuente, guionista. Y Samu, yo como doy mucho la lengua y estuve contando lo de la serie, pues ahora vas a tener un problema, porque claro, las bibliotecarias quieren salir en la serie, yo quiero salir en la serie, las de Ike también quieren salir en la serie, así que a ver cómo te apañas. Bueno, pues si queréis empezamos Venga, ya, ¿vale? Bueno, lo que decía, que estoy encantada de colaborar con este proyecto, que es un proyecto muy bonito. Es un proyecto que está dedicado sobre todo a las mujeres de Ike, ¿no? A homenajear a estas mujeres que, bueno, pues eran capaces de hacer pues, unos trabajos maravillosos en el textil, sobre todo, quizá lo más famoso, ¿no? Son la marca Ike de camisas, ¿verdad? Pero que además también fueron unas grandes protagonistas en la lucha obrera de nuestra ciudad, ¿no? De la ciudad de Gijón. Sin embargo, estas mujeres de Ike no son un hecho aislado, porque a veces lo podemos percibir de esta manera, pero porque hay una desmemoria, ya lo comentaba antes en la anterior conferencia, de verdad hay una desmemoria en torno al mundo de las mujeres en todos los sentidos, pero también a las mujeres en las fábricas, ¿no? También como parte de esa lucha obrera y de ese trabajo en la fábrica. Lo que ocurre es que en Asturias, sobre todo, se ha construido una épica muy fuerte de lucha obrera, muy masculinizada, ¿no? Muy en torno pues al sector de la industria pesada, ¿no? Normalmente cuando pensamos en los obreros de Gijón y de Asturias en general, ¿no? Pues pensamos en el acero, en la mina, en los astilleros, y se deja a un lado siempre pues, los sectores más feminizados de la industria, ¿no? Que es lo que llamamos normalmente como la industria ligera. La industria ligera, que es ese mundo pues, de manufactura, de servicios, cuya aportación y cuyas luchas pues, suelen recordarse solamente, en algunos casos se recuerdan desde luego con menor importancia y en todo caso como una suerte de hechos aislados, de hechos inconexos. Y lo que voy a tratar es un poco de pequeñas pinceladas para tratar de descomponer un poco el mito y de recomponer la historia, fijándonos en algunos hechos, algunas circunstancias, algunos hitos muy concretos de las mujeres en las fábricas de Asturias, de Gijón especialmente, y intentar pasar de una visión de lo extraordinario a una visión de lo general. Y para ello es necesario reconocer y resignificar cuestiones que todavía hoy en día siguen a merced de tópicos, a merced de estereotipos, que se han interiorizado social y culturalmente en el marco de la sociedad en la que vivimos, que sigue siendo una sociedad patriarcal, ¿no? En la que estamos embebidos. En el mundo de la industria pesada, cuando pensamos en ella y pensamos en los hombres, sabemos que hay una ausencia casi total de las mujeres en puestos clave de la industria pesada, desde luego, hasta muy entrado el siglo XX hay casi una ausencia total en el interior de las minas, ¿no? Por ejemplo, y esto se explica porque había una fuerte presión social y cultural que llevó a prohibir por ley a las mujeres realizar trabajos en puestos de producción no solamente en el interior de las minas, sino también en altos hornos, en la fundición. Esto es una situación que las relegaba a puestos que estaban dedicados en ese sector de la industria pesada a servicios de comedor, de limpieza, de avituallamiento, pero también esos trabajos exteriores en las minas y, por lo tanto, aunque normalmente no lo tenemos en la cabeza, no lo vemos así, era muy habitual ver a las mujeres de las cuencas pues trabajando como carboneras, como escogedoras, como aguadoras, como vagoneras, como guardabarreras, como pizarreras, etc., ¿no? Y así es como lo vemos representado, fijaos en estos fragmentos, estos cuadros de Baristo Valle, maravillosos. Él dedicó un tiempo a representar ese mundo, ¿no? de la mina, de la industria pesada y especialmente de la mina, y lo que podemos ver es cómo esas mujeres realmente existían, eran mujeres que trabajaban en esos sectores,
Vemos, por ejemplo, en Faena Carbonera, que es una obra de 1921, cómo Valle pues, nos muestra a esa mujer que va vestida con un vestido blanco, ¿no? Aparentemente, y que está paleando, ¿no? Está paleando carbón. Está realmente Valle explicándonos lo que era el vale del carbón, ¿no? El vale del carbón era algo que le daba derecho a las familias de los mineros a hacerse con un porcentaje de la producción de forma gratuita para su consumo. Era una manera de pagarte, digamos, en lugar de pagarte en dinero, pues te pagaban en carbón, ¿no? Y las mujeres, por supuesto, también iban a recoger ese carbón, a palear, a acarrearlo. Fijaos cómo lleva, por ejemplo, esa capucha de arpillera, ¿no? Para protegerse, era lo mismo que hacían también los hombres. Y en ese otro fragmento de óleo vemos Faena del carbón, de 1925, cómo representa a una mujer carbonera que va vestida, además, fijaos, con el traje tradicional. Se pueden distinguir las piezas, el dengue, la saya. También lleva esa capucha para protegerse, lleva también esmadreñes. Y bueno, pues aquí vemos cómo está representada la mujer en ese mundo de la industria pesada, ese mundo de la minería, que sin embargo quedó prohibido en la mayor parte de los tipos de trabajo que se podían hacer dentro de la industria pesada, pero aún así seguían trabajando, como os digo, las mujeres en esos sectores, ¿no? Fijaos, estos son carboneras en Tetuán, en Sotriondo. Es una fotografía de Constantino Vega, de 1944, del Museo del Pueblo de Asturias, que tiene un fondo maravilloso de fotografía y de memoria. Y lo que os quería contar es que cuando hablamos de la prohibición, no es una prohibición solamente, digamos, de una coacción social, una coacción cultural, sino que realmente esa situación social y cultural lo que producía eran leyes reales, ¿no? Es decir, por ejemplo, el reglamento de la Policía Minera de 1897 consolidó el veto del trabajo subterráneo a la mujer, ¿no? Y sucesivas leyes, en 1912, por ejemplo también la de la Organización Internacional del Trabajo de 1935, 1939, hasta que se llega, por ejemplo, pues al decreto de 1957, en plena dictadura franquista, que lo que hace es ampliar las prohibiciones a una gran variedad de trabajos que se consideraban peligrosos o insalubres para las mujeres, pero porque lo que tenían en cuenta sobre todo era la salud reproductiva, es decir, la capacidad, ¿no? de ser, bueno, pues un receptáculo para tener hijos, ¿no? Y sin embargo, también, por cierto, otra de las causas o de las cosas más comunes que se decían, no solamente en España, también en otros países, podemos hablar también de Reino Unido, como razones para que las mujeres no trabajaran en el interior de las minas era la moralidad, es decir, que no podía haber hombres y mujeres en la oscuridad porque era una cosa indecorosa y bueno, pues podía ser un peligro incluso social, ¿no? Se creía. Sin embargo, las mujeres trabajaron, como vemos aquí a estas mujeres, trabajando en ese entorno de la mina y mantuvieron además también, fijaos, en época de la guerra civil, pero también antes, incluso después, hubo muchas mujeres que trabajaron, incluso en lugar de los hombres. La única diferencia era que no trabajaban oficialmente, con lo cual, bueno, pues cotizaban los hombres, trabajaban en muchos casos ellas, por ejemplo, para sustituir al marido por una baja, o en el caso de la guerra, bueno, pues porque estaban en el frente y demás, ¿no? Y además esas mujeres también practicaban el activismo social, también se relacionaban con los sindicatos de forma clandestina y sufrieron la misma represión y la misma tortura que los hombres de los que normalmente hablamos cuando hablamos de la lucha obrera asturiana, ¿no? Esta invisibilización en el mundo de la mina, por ejemplo, se rompió de una manera bastante contundente con un caso muy concreto, el caso de Concepción Rodríguez, que fue una mujer que denunció y su denuncia llegó al Tribunal Constitucional, de manera que en 1992 este tribunal, el Tribunal Constitucional, reconoce por primera vez el derecho oficial de las mujeres a trabajar bajo la tierra, a trabajar en el sector duro de la industria, ¿no? El sector que siempre consideramos el más importante de la industria, el que sostiene la economía.
aunque esto también sea una verdad a medias, ¿no? Y sin embargo, esas pioneras, esas mujeres, esas primeras mujeres que quisieron bajar a la mina, también fueron, tuvieron una respuesta desde luego muy hostil por parte de sus compañeros hombres, de sus propios compañeros, y la batalla, por lo tanto, no cesó. No cesó al caer la ley porque los prejuicios tienen raíces mucho más profundas. Fijaos lo que decía Benigno Fernández Mar en el diario El Noroeste, en 1932, el 3 de julio, en este texto de Viaje de Fiestas. Simplemente son 2 líneas. Decía, describiendo esas zonas de la cuenca: terrenos negruzcos, cargaderos en los que muchas mujeres realizan faenas varoniles manipulando con palas de carbón. Es decir, a pesar de ver a las mujeres manipulando el carbón con las palas, seguían siendo, para la sociedad, faenas varoniles. Esta contradicción, verlas trabajar y negarlas, resume el prejuicio, un prejuicio que no nace de la nada, nace de la educación y de una sociedad patriarcal. Esta idea de la inferioridad de la mujer se ha argumentado a lo largo de la historia con razones biológicas y divinas. De hecho, en el siglo XVIII, en el siglo de las luces, esos mismos prejuicios acerca de la inferioridad de las mujeres se mantienen, considerando que la mujer no posee la misma naturaleza que los hombres y que es biológica, moral e intelectualmente inferior. Incluso en iniciativas pioneras en nuestra propia ciudad, por ejemplo, es el caso de Josefa Jovellanos, nuestra maravillosa poetisa en asturiano, iniciativas como esa escuela, ¿no?, de niñas pobres. La idea primordial que tenía Josefa en ese caso era formarlas para ser buenas y útiles madres de familia. La orientación de las mujeres siempre atendía a un rol que se establecía por la sociedad patriarcal. Ese diseño de la exclusión social se cimentó en la educación. La Ley Moyano de 1857 permitió el acceso gratuito de las niñas a la educación, pero las preparaba para un destino doméstico, para convertir a las mujeres en ese ideal del ángel del hogar. Y ese sesgo se refuerza mucho más, por supuesto, con la Ley de 1945 y la creación de esa asignatura de hogar de la sección femenina, aunque anteriormente las asignaturas de las niñas ya tenían unos temas que iban orientados precisamente a ser una mujer de la casa, ¿no? Estudiaban corte y confección, estudiaban puericultura, y mientras tanto los niños pues estudiaban historia, estudiaban industria, estudiaban pesca. Iban orientados completamente, ¿no?, esos roles. Y contra estas limitaciones hubo mujeres muy destacadas, por cierto, también en Gijón, como Rosario de Acuña, otro referente, ¿no?, para las mujeres y para la educación en femenino, que se negaron a eso, que lucharon contra ello, ¿no? Por ejemplo, fijaos en esta cita de Rosario de Acuña que decía: «Instruida la mujer y educada al hombre, he aquí la única, la verdadera fórmula de la moralización de las masas». Después de un paréntesis durante la Segunda República, con ese proyecto renovador del Instituto Libre de Enseñanza que defendía una educación mixta, igualitaria entre hombres y mujeres, llega la dictadura franquista y esto nos devuelve a la más absoluta oscuridad. Mientras se forjaba esa épica del carbón, el despegue industrial de Gijón no estuvo solamente cimentado en esa industria pesada, sino que estuvo intrínsecamente ligado al trabajo de la mujer en la industria ligera desde el siglo XIX. Una industria en la que había una cantidad abrumadora de mujeres en todos los sectores. La mujer obrera era indispensable, además, para sustentar la familia, en contra de lo que muchas veces se piensa, y sin embargo enfrentaba una segregación, esa segregación implacable en las fábricas, ¿no? Se las destinaba, se las educaba para hacer labores de confección, para cuidar, para hacer un tipo de labores muy específicas
que luego era la única formación que tenían cuando iban o querían trabajar en una industria, por lo tanto ya iban completamente orientadas a ese tipo de trabajos manuales, ¿no? Trabajos manuales como pues, las conservas, el chocolate, el textil, la loza, el tabaco. Y además eran mujeres que soportaban dobles, triples jornadas porque el trabajo fabril no las liberaba del trabajo en casa y tenían remuneraciones muy bajas. Muchas de ellas entraban en el rango de mujeres, cobraban menos que el escalafón masculino más bajo, con la excusa social de que su trabajo era complementario. Fijaos, por ejemplo, en esta etiqueta, ¿no? Esta etiqueta maravillosa de litografía, hecha con litografía. Fijaos cómo utiliza la imagen de la mujer, pero una imagen de la mujer absolutamente pues idealizada, que sirve, en realidad es un pastiche, ¿no? Que sirve como publicidad, pero que además cosifica la imagen real de la mujer, que sería pues mucho más parecida a eso que veis ahí, ¿no? Que es esta señora que está elaborando filetes de anchoa en aceite, ¿no? Esta sería la mujer real y esto es, bueno, pues la única imagen que se refleja de esas mujeres de una manera más pública, ¿no? Por último, despedirme diciendo que ¿qué es lo que podemos pensar de toda esta trayectoria de las mujeres en la industria en nuestra ciudad y en nuestra región? Lo que podemos pensar, desde luego, es que como no se ha construido un hilo conductor que nos explique todo este proceso, tenemos que intentar crearlo, tenemos que intentar recordar no solamente a las mujeres de Ike, por supuesto también, pero tenemos que intentar recordar todo el proceso para reconstruirnos de alguna manera, ¿no? ¿Cuál es el legado de estas voces, de estas mujeres, de las mujeres de Ike y de todas las mujeres que trabajan en Asturias? Pues como quizá el mayor legado es el de que hay que cambiar el destino de las mujeres, que hay que pensar mucho en la solidaridad y en la forma de reivindicar las acciones que han tenido históricamente las mujeres, que es la solidaridad, la sororidad, esos fondos comunes, por ejemplo, hablando de les cigarreres o de las mujeres de Ike, cómo se solidarizan unas con otras. Fijaos que incluso a les cigarreres las acusaron de folclóricas, los sindicatos masculinos, porque no les gustaba eso de que formaran un teatro para recoger dinero y luego poder asegurarse una vejez o poder asegurarse una baja, entre comillas, médica. De la misma manera que muchas veces tampoco gusta cómo pues nos organizamos las mujeres y reivindicamos nuestro papel en la industria pesada o la lucha por pues, un trabajo que nos están quitando, como ocurrió en la época de la reconversión con las mujeres de Ike. Sin más, bueno, pues agradeceros que me hayáis escuchado y que espero que os haya entretenido y aportado alguna cosa esta charla. Qué bien. Gracias. Gracias, Aurora. Luego te veremos en la mesa redonda. Muy bien. Vale. Bueno, pues vamos con los siguientes. Bueno, pues vamos a invitar a subir al escenario a los siguientes participantes, que son Samu Fuentes y Alberto Rodríguez. Mientras tanto, os los voy presentando brevemente. Samu Fuentes es director y guionista, está diplomado en dirección cinematográfica por el Centro de Estudios Cinematográficos de Cataluña. Y ha trabajado durante más de 15 años en distintos rodajes de largometrajes, tanto en equipos de dirección como de producción. Y cuenta además con una amplia experiencia como docente en los laboratorios de desarrollo de proyectos audiovisuales de FIX, el Festival de Cine de Gijón, entre otros festivales. Y por su parte, Alberto Rodríguez es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid y está especializado como guionista profesional.
A lo largo de su carrera ha trabajado como documentalista audiovisual en instituciones como puede ser la Filmoteca Española, además de como guionista en distintos programas y proyectos audiovisuales pues, de renombre, tanto para televisión como para plataformas en streaming. Y hoy pues, vienen a presentarnos un proyecto conjunto muy interesante de serie de televisión sobre el que ya tuvimos ocasión de charlar brevemente el lunes y que hoy bueno, pues nos van a desarrollar un poco más en profundidad. Así que nada, les doy la palabra. Hola, buenas tardes. Nosotros venimos... ¿Se oye bien? Sí, Se oye perfecto. Venimos a presentar un poco este proyecto de serie de ficción. Es un proyecto que tenemos pensado que sea de 8 capítulos. Tenemos escrito el capítulo piloto, el primer capítulo, y tenemos un dossier de venta. Ya llevamos tiempo dándole forma y moviéndolo y presentándolo en diferentes ámbitos, en diferentes mercados audiovisuales, teniendo conversaciones con diferentes productoras y bueno, tenemos la firme intención de más tarde, más temprano conseguir su venta y conseguir que se lleve a cabo. Bueno, nada, lo primero, muchas gracias por invitarnos a esto. Nosotros aquí, bueno, la idea que tenemos es hacer una serie. Hay proyectos que te llegan y otros que a veces los buscas, pero a veces los que te llegan son los que de verdad luego quieres hacer, ¿no? Llevamos con la idea esta, desde que a mí me habló de ella Alberto, casi 3 años, y hace 2 lo presentamos a nivel nacional a los laboratorios de creación que tiene SGAE, y fue uno de los 6 proyectos que seleccionaron entre unos 80 y pico en toda España. Lo que me llamó poderosamente la atención cuando empezamos a hablar de ello es que nadie conoce la historia de Iker, incluso amigos míos aquí en Asturias, casi nadie la conoce, y fuera ya ni os cuento, ¿no? Le contaba a la gente un poco la historia y alucinaba. De hecho, los propios compañeros del taller, más los tutores y demás, decían que les parecía una historia increíble y más increíble aún que no se conociera, ¿no? A partir de ahí nosotros pensamos, bueno, por un lado está la historia y por otro está el relato. Nosotros lo que planteamos dentro de la serie sería esos 4 años del encierro, que nos parece muy importante, sobre todo a nivel humano, y que desde ahí se puede reflejar toda la problemática social, laboral, bueno, toda la que había en esa época en España, ¿no? Entonces, bueno, es un proyecto en el que creemos que mucha gente nos sigue preguntando estos meses, incluso todavía esta semana, de cómo está lo de Iker, gente a nivel nacional y de productoras. Tenemos contacto con varias, pero en este caso siempre hay que... Yo pienso que hay que esperar a que llegue la persona adecuada que crea la historia y que quiera contar la historia. Y creemos que, bueno, que estamos en el buen camino ahora. No sabemos plazos, pero sí que es un proyecto que no vamos a dejar y que vamos a intentar hacer, porque creemos que es una historia que sí que hay que contar y que se tiene que conocer, ¿no? Sí, genera mucho interés a todas las personas con las que nos hemos entrevistado, los productores con los que hemos hablado. Es como, ¿pero esto sucedió de verdad? Pues sí. Que sepamos, a ver, hay historiadores aquí en la sala, pero que sepamos nosotros en nuestro proceso de documentación, es la historia de un encierro laboral más largo de la historia de la conflictividad laboral en España, que se sepa. 4 años, es muchísimo tiempo. Y como bien dice Samu, nosotros planteamos en esos 8 capítulos, vamos a intentar condensar esos 4 años, pero lo vamos a hacer también narrativamente con 3 líneas temporales. Una, lo que es la propia línea de esos 4 años, del 90 al 94, con saltos a un presente mucho más adelantado, que podría ser perfectamente ahora ya los años 2000, 2000 y algo, y con saltos de vez en cuando a un pasado previo de varias de las protagonistas. Son 200 mujeres, es muchísimo volumen de personas. Lo que hemos tenido que hacer es condensar ese protagonismo, reducirlo a unos 8 o 10 personajes principales, y hemos mezclado algunas de las características de las diferentes mujeres que nos hemos encontrado un poco en el proceso de documentación. Y bueno, investigando y entrevistándonos y viendo documentales, reportajes y fotos,
A mí sí hay una cosa que me llamó poderosamente la atención, que no hay tanto material. Me parece increíble. O sea, de hecho, yo del encierro no llega a ver todavía nada, muy pocas fotos. Algo como que está silenciado o tabú, que a mí me parece increíble, ¿no? que esto suceda. Y luego, aparte de que vemos esta parte humana que creo que funciona en todas las series y que hace que el espectador o quien lo vea empatice con los personajes, que al final es lo que queremos, sí que nos llama posiblemente la atención la manera tan original que tenían de plantear la lucha y de hacer sus reclamos, ¿no? Hay algo ahí muy no sé si me atrevo a decir innovador, pero sí por lo menos muy curioso, situaciones que dan lugar a la ficción también a hacer que el espectador empatice, ¿no? con el sufrimiento, con el problema de estas mujeres. Queremos que también jugar hay pinceladas de humor, a veces venido precisamente de esta inexperiencia que tenían a lo mejor en la lucha, pero que no dejaba por ello de tener fuerza y empaque. Entonces, bueno, creemos que la clave está en que sepamos mezclar bien esos ingredientes de drama, con algún tinte de comedia, pero sobre todo que sea una serie muy humana y sí que con toda la gente que hablamos sí ven una serie de personajes, más que de la historia en sí, esos personajes que reflejan la historia. Chicos, tenemos algunas preguntas. Perdón, Alberto, vale. Continúa, perdón. No, nada, simplemente los guionistas de ficción básicamente vivimos del conflicto, ¿no? El conflicto de los personajes que hacen las tramas avanzar. Y el eje central de esta serie es un conflicto que ellas nos contaban que era muy recurrente. El pensar, cuando estábamos en la fábrica defendiendo nuestros puestos de trabajo, nos sentíamos mal por no estar en casa atendiendo a la familia. Y cuando estábamos en casa atendiendo a la familia, nos sentíamos mal por no estar en la fábrica defendiendo nuestros puestos de trabajo. Ese para mí es el conflicto central a nivel emocional de la serie y es algo que queremos plasmar en los 8 capítulos. Hombre, yo tengo clarísimo que habréis visto muchísima información sobre Ike y que habéis, estado, yo creo que noches sin dormir pensando y trabajando, pero yo precisamente una de las cosas que mis compañeras de bibliotecas que nos encontramos a la hora de organizar todas estas actividades alrededor de Ike es que precisamente nos encontramos mucho material, incluso a lo mejor inédito. Entonces yo os invitaría, yo desconozco de verdad qué trabajadoras o con quién hablasteis y tal, pero yo creo que encontramos a muchísima gente que, como siempre, en los cajones de su casa, en los álbumes privados de su casa, pues tienen muchísima documentación y muchísimas fotografías de esas jornadas que se repitieron a lo largo de año tras año y que, bueno, pues comentaban ellas estos días de cumpleaños, de cenas de Navidad, de cenas de todo eso. Entonces, a lo mejor también, pues, es una buena oportunidad para también el ofreceros también toda esa documentación. Por ejemplo, tenemos hoy con nosotros a Charo, perdóname, que siempre se me olvida, José, no se me olvidó, José, Charo y José y Charo, estuvieron durante muchísimos años, desde el año 80 y pico hasta el último, yo creo que hasta el 94, haciendo todo un trabajo de recopilación de todo lo que es bueno, pues toda la hemeroteca, todos los artículos que salían publicados, fotografías caseras. Vamos a ver si ese material tienen interés en donarlo, a ver si llega a buen puerto al Museo del Pueblo de Asturias y bueno, todas estas cosas. Y pasando de esto, que yo soy un poco folclórico y que me gustan un poco todas esas cosas, o lo soñé o yo escuché que teníais ya pensado en actrices de primera fila a nivel nacional y todas estas cosas. ¿Qué nos puedes contar? No, bueno, lo primero es... ¿Quién va a hacer de Charo? ¿Quién va a hacer de Bernardina? Bueno, si queréis, enseñamos un poco el dossier. Sí. Nosotros hicimos, cuando presentamos el proyecto del dossier, sí que haces lo que se llama un wishlist. Es broma, Bernardina. Que es como una especie de propuesta que nosotros hacemos en ese momento de quién podrían ser esas actrices. Sí, pero nada vinculante, ni si está hablado con ellas, nada, pero a nosotros que nos sirve de referencia como para trabajar. Por supuesto, todo esto que dices de material y tal, estamos abiertos a todo, para que tampoco queremos marear y como no sabemos
cuándo empezaremos realmente a hacer esto. Sí que cuando tengamos claro que ya sí que haremos una labor de documentación y de tal muy fuerte, ¿no? Entonces ponernos a afrontar a escribir todos los capítulos. Entonces, todo el material, todo lo que nos queráis contar, vamos, será increíble. ¿A qué puertas hay que picar, Samu y Alberto, ante un proyecto así que implica pues mucho dinero? Porque un capítulo ahora de una serie pues cuesta pues, un coste importante. ¿A qué puertas hay que picar así para los que no controlamos un poco esto? A muchísimas. Es que las series de ficción son productos audiovisuales bastante caros. Y en este caso, al ser una serie ambientada en los años 90, eso ya se considera, entre comillas, época. Y además, como eran tan sumamente originales en las reivindicaciones, eso quiere decir que tenemos muchos exteriores. Porque se subieron a un buque en el Musel, hicieron su propio El 47 y secuestraron un autobús, lo plantaron en la Plaza Mayor, cortaron las vías del tren, hicieron infinidad de cosas. Entonces, se necesita un presupuesto bastante importante y eso tiene que ir de la mano principalmente de una productora grande que económicamente sea solvente, que apueste por el proyecto y con el respaldo de esa productora ir a las plataformas con el proyecto ya bastante armado para generar el suficiente interés como para que ellos encuentren hueco en su parrilla. Luego, los procesos de venta son complejos. A veces te dan luz verde para lo que llamamos un desarrollo, que es que tú empiezas a escribir la serie y luego, según el criterio de la propia plataforma, pues te lo paran en un determinado momento para seguir más adelante o te lo dejan sine die ahí congelado. O sea, hay muchos factores que intervienen en el éxito, digamos, de que una serie se haga y se estrene. Pero hay una cosa que Samu y yo tenemos muy clara y es que todas las puertas a las que hemos llamado, el proyecto interesa muchísimo. Sí que les echa un poco para atrás que es costoso y que, bueno, que tienen que pensar en qué hueco tienen en su parrilla para poder incluirlo. Os sigo pasando, si queréis, el dossier. Sí, eso sí que, o sea, va a ser un proceso que ya está en marcha. O sea, evidentemente, desde que presentamos el proyecto y tal, ya para nosotros ya arrancó. De hecho, ya escribimos como el capítulo piloto y tenemos muy claro cómo empezaría esa serie, que empezaría justo, acabaría el capítulo con el encierro, ¿no? Tenemos planteado cómo iría ahí. El primer capítulo acabaría justamente en el encierro, sería un poco el cliffhanger que se llama para el siguiente capítulo. Y lo que sí tenemos claro, que es lo que dice Alberto, que con toda la gente que se lo contamos, a toda la gente le pareció increíble y una historia que hay que contar. Entonces tenemos que nosotros ahora, creemos que está bien, que lo tenemos a día de hoy, justo bien encauzado por dónde puede ir. Hay que encontrar las productoras adecuadas, que de verdad que no sea para ellos un proyecto más, que es lo que queremos, y a partir de ahí empezar a desarrollarlo y esperemos que vaya para adelante, porque bueno, nosotros los dos tenemos mucha ilusión en poder contar esta historia. Sí, yo quería añadir, por último, ahora, bueno, estáis viendo aquí un poco el tono, el estilo y demás, que dentro del equipo de guionistas hay dos compañeras, que son Sara Cano y Paula Fabra. Vienen ahora de coescribir con Rodrigo Sorogoy en Los Años Nuevos, una serie que se ha estrenado en Movistar recientemente con bastante éxito y que les ha interesado muchísimo el proyecto, porque creemos evidentemente que es necesario tener compañeras femeninas y mirada femenina en una serie que precisamente habla de un conflicto protagonizado principalmente por mujeres. Entonces, si no lo hacemos, el proyecto estaría cojo, evidentemente. Y bueno, pues las tenemos ahí un poco a la espera, a ver cómo evoluciona el intento de venta del proyecto. Y seguramente no solo ellas, sino que necesitaremos más compañeras, porque 8 capítulos es una tarea muy, muy, muy grande de abordar para solo 4 personas. No sé qué tiempo nos queda. Bueno, 5 minutinos. Soy el hombre de los 5 minutos. Si queréis, bueno, yo cuando presentamos el proyecto, bueno, si da tiempo, yo creo que sí. De hecho, el pitch tenía que durar, creo que eran 5 minutos, no 4 o algo así. Es como presentamos el proyecto nosotros, bueno, con fotos detrás y cómo lo presentamos en Israel. Cuando acabamos, mucha gente vino a preguntarnos, ¿no? De televisión, de MediaPro, de varios sitios por la historia y que les mandáramos el proyecto y el dossier. No sé si leeremos el pitch, no veo un pijo, sí. Pero bueno, lo intento. Bueno, empezaba el pitch con esta frase que habíamos visto de Luis Redondo, ¿no? O nos salvamos con el alma colectiva o con el alma individual nos vamos todos al infierno.
hacíamos como una introducción de la época, ¿no?, para poner en situación. A principios de los años 90, una nueva España moderna y con la mirada puesta en el futuro se presentó al mundo en sociedad. El fulgor de la llama olímpica de Barcelona 92, la Expo de Sevilla o los actos del 5º centenario del descubrimiento de América hicieron brillar a la nación como el país de moda en el ámbito internacional. La realidad española, de una España de prosperidad, contrastaba de puertas para adentro con un contexto social bien distinto. Una inflación desbordada, sonrojantes casos de corrupción política, en ellos seguimos, la epidemia de la heroína, el martillo constante de la banda terrorista ETA, un alto índice de paro y varios sectores sumidos en la reconversión industrial. Esto para nosotros es muy importante también en la serie, este trasfondo social y político que hay detrás, ¿no?, mientras ellas están encerradas en la fábrica. De entre las muchas industrias afectadas por la reconversión estaba la industria textil y dentro de estas empresas estaba sumida en ella Confecciones Gijón, popularmente conocida como Camisas Ike, quizás la marca de camisas más famosa de España. Desde mediados de los 80 comenzaron las continuas movilizaciones para defender sus puestos de trabajo, con la empresa ya agonizando en junio del 90 tras una agitada manifestación de protesta. Llega a oídos de las trabajadoras de Ike la firma del expediente de cierre de la fábrica. Ante esta situación se plantean el encierro en la fábrica como medida de presión y protesta. El encierro, que todas las partes, trabajadoras, policía, políticos, vecinos, etc., y así cierra también el primer capítulo, ¿no?, pensando esto que va a ser un encierro de unos días, que sería por unos días, quizás una semana, se prolongó durante 4 años, desde el 90 hasta el 94. Llevaron a cabo el encierro de resistencia más largo de la historia de la conflictividad laboral en España. Un encierro que las transformó a todas, tanto individual como colectivamente. Esta serie está basada en su historia, una historia muy real. En 1460 días de resistencia contra la administración y los especuladores urbanísticos, mientras defienden sus empleos, asaltando buques, secuestrando autobuses, haciendo los primeros scratches, tomando plenos del ayuntamiento, encadenándose a las vías del tren o concurriendo a las elecciones, formando su propio partido político. Estas trabajadoras tienen que lidiar también con la incomprensión familiar y el complejo de culpa por no ser las madres y esposas que según su entorno deberían de ser. Esta situación no les afecta por igual a todas ellas, cada una tiene sus propios problemas personales y conflictos internos, con lo que también afloran los conflictos entre ellas, que están a punto de hacer fracasar el encierro y pone a prueba en varios momentos la unidad del grupo. Sin embargo, estas compañeras se convierten en una gran familia, que comparten nacimientos, bodas, divorcios, entierros, fuera de la fábrica, al mismo tiempo que organizan asambleas, turnos de guardia y reparten las tareas dentro de ella. Los personajes son ante todo personas. Esta serie, con todo el trasfondo social y laboral, se centra en la parte humana de este conflicto y pone el foco en emociones básicas y sentimientos tan humanos como el miedo, la alegría, la tristeza, el enfado, la curiosidad, la admiración, la sorpresa, la culpa o la inseguridad. La inexperiencia unida a la decisión irrevocable de luchar dio lugar a momentos en los que el drama de la situación se mezcla con momentos divertidos. Fue una revolución en tacones y faldas de tubo. El encierro finalizó en marzo de 1994, cuando después de superar innumerables dificultades, las trabajadoras concurren a la última subasta pública de su fábrica y consiguen adjudicarse la propiedad. Fue la única pequeña victoria moral, ya que siempre eran unos terrenos sobre los que especular urbanísticamente. Buscamos en este evento compañeros, compañeras de viaje para desarrollar esta serie. Alguien que esté dispuesto a encerrarse con nosotros y a luchar por algo en lo que cree. Al igual que ellas hicieron. Ofrecemos ilusión, confianza en el proyecto unido al trabajo y a la experiencia. Alguien que la considere esta serie igual de relevante que nosotros. No solo resistieron contra políticos, jueces, empresarios, policías, sindicatos, también contra la incomprensión de su propio entorno. Las mujeres de Ike lucharon por el derecho a mantener su fábrica en pie y a conservar su puesto de trabajo, pero a la vez lucharon por algo más importante, el derecho a no perder a sus familias y amigos a causa del encierro. Tuvieron que aprender sobre la marcha a poner barricadas y a tirar piedras. Conocieron la fuerza de la solidaridad y la amargura de la traición. Se rebelaron contra sus familias y se hicieron conscientes de las cadenas adicionales que debían cargar por el hecho de ser mujeres y trabajadoras. Lucharon como trabajadoras, como mujeres, como esposas y como madres. Vamos a contar su historia, se la merecen. Este fue un poco el pitch que hicimos. Bueno, yo creo que las mujeres de Ike y las mujeres trabajadoras se merecen esta serie, tiene todos los ingredientes para triunfar y para ser muy apetecible, y Gijón también yo creo que se merece una serie así, y ojalá
pues la saquéis adelante. Por nuestra parte, bueno, pues todo lo que podamos ayudaros desde nuestro pequeño granito de arena, pues aquí nos tenéis. Y lo dicho, muchísimas gracias. Luego nos vamos a ver en la mesa redonda y muchísima suerte. Pues nada, muchas Muchas gracias. gracias. Bueno, pues seguimos. Bueno, pues ahora yo creo que toca que suban al escenario pues dos de las verdaderas protagonistas de esta historia. Y hoy es el turno de Ana María García Carpintero e Irene Mon, que bueno, nos van a dar testimonio en primera persona de todo esto que hemos estado hablando. Qué importante es que la historia la cuenten las protagonistas. Bueno, bienvenidas. Gracias. Bueno, hola a todas y a todos. Vamos a intentar abordar lo que queremos decir bajo algunos puntos de vista que no nos ha dado tiempo a exponer en charlas anteriores. Tú habla igual, ¿eh? Sí. Que no nos ha dado tiempo y que creemos que merece la pena recordar. Son un poco más internos, por decirlo de alguna manera. Yo creo que una de las preguntas que se suelen hacer es: ¿cómo es posible que un conflicto tenga la duración en el tiempo que tuvo? ¿Cómo es posible que hayamos sido capaces, que no lo creíamos ni nosotras, de haber mantenido un encierro 4 años? Bien, pues detrás de todo eso, detrás de bambalinas, digamos, yo creo que hay que tener en cuenta que siempre detrás está la capacidad que tengamos de organizarnos, la capacidad de organización. Entonces, nosotros a lo largo de los años, pues fuimos acumulando experiencias de movidas que nos salían bien, pero que las íbamos acumulando una vez tras otras. Una experiencia, la capacidad de formarnos, la capacidad de organizarnos. Y hay que tener en cuenta que nuestra empresa era una empresa que en general éramos unas esquirolonas, ¿o no? Quiero decir, en los convenios tenían que venir a sacarnos. En las movidas, ¿cuántas? Entonces, pero detrás de ese pozo había unas mujeres que en realidad pusimos la piedra de la formación de los sindicatos, de las secciones sindicales, en la época de la semiclandestinidad, donde teníamos que reunirnos en confiterías, teníamos que reunirnos en los salones o locales de las iglesias, pero que ya veníamos en la dicta blanda, es verdad, pero que ya veníamos de una cierta solera, íbamos acumulando experiencias de organización. Y yo entiendo que eso es fundamental, porque después es lo que va a posibilitar también esa sucesión de cosas y del conflicto. En suma, yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta, y hay que tener en cuenta cómo nos organizábamos, y para nosotras lo que era fundamental. Para nosotros lo que era fundamental era la asamblea. La asamblea era... Un momentín, Irene, que me dicen que se te ve regulinchi. Vamos a quitar esto de aquí. Lo fundamental era lo de la asamblea. El comité proponía y se llevaban los temas a la asamblea, y lo que decidiera la asamblea era lo que se intentaba llevar a cabo. Unas veces salía mejor, otras veces un poco peor, ¿no? No sé qué más. Desarrollando. ¿Y el comité? Vosotras tranquilas, que estáis en casa. Que bueno, que sí, que el comité era el que planteaba las cosas, y el que nos reuníamos y decidíamos las movidas, y entonces luego lo llevábamos la gente la llevábamos a la calle sin saber a dónde iba a ir, normalmente en las movidas. Ahí voy.
Los conflictos, ¿cuándo los rompen? Lo rompen cuando logran hacer una fisura a nivel sindical y cuando logran hacer una fisura dentro del colectivo de trabajadoras. En este caso, lograron una fisura a nivel sindical, pero, sin embargo, la mayoría de la afiliación de esos sindicatos que rompieron estaban dentro de la asamblea. Y había una asamblea totalmente cohesionada de trabajadoras y un comité de empresa. El comité de empresa, digamos que lo que hacía, la asamblea decide una cosa y el comité de empresa es el que la lleva a cabo y el que propone, pero siempre aparecen ligados. Y ahí es donde empieza a haber una cohesión grande entre los que se supone que son los representantes de las trabajadoras y el colectivo. Somos todos uno, no hay vendetta. La gente a la que se escoge a la gente más cualificada, la gente que sabes que no te va a vender. Esos son los comités. Y la asamblea. En unas asambleas no salía lo que proponías y en otras sí. Eso es una pincelada fundamental. Y otra pinceladina que queremos dar sobre la reconversión. No. ¿Qué supuso la reconversión? La reconversión supuso el dinero, los millones para el empresario y los despidos para los trabajadores. Y nosotros siempre tratábamos de no aceptar el mal menor que decían. Decían que, bueno, que despedir a X y quedar otros, entonces que eso que era el mal menor para salvar los puestos de trabajo. Y nosotros decíamos siempre que queríamos defenderlos a todos, que allí no sobraba nadie. Otra de las cosas fundamentales del tema de la reconversión es, bueno, nosotros peleábamos y peleamos mucho contra la administración. ¿Por qué? Porque yo entiendo que el que gestiona y el que dirige y el que pone los duros es el nuestro empresario. Y hubo un momento en que lo hacía Enrique López y a partir del 87 o por ahí pasó la administración a gestionar nuestros destinos. Pasó la administración a través del Instituto de Fomento Regional a poner los directores, subdirectores, gestores de IKE. Y pasó a poner los duros. Avalado todos los fondos que se daban por el Instituto de Crédito Oficial, por el IKE, por el ICO. Y nosotros decíamos, ¿quiénes son nuestros gestores? ¿Quién es nuestro empresario? La administración. La administración que es culpable después de todo el desastre que nos vino encima. Sí. Otro punto de vista. ¿Cómo es posible mantenernos en el tiempo? Porque ellos van a intentarlo todo, afogándonos económicamente. Y nosotros siempre agudizamos el ingenio para intentar cobrar. Desde asegurar que a través de todo lo que compraron, de telas y de la intemerata que llenaron todos los almacenes, materializar eso en prendas y ser capaces de venderlas a través de las tiendas, de la tienda de la fábrica, etcétera, etcétera. Y después de discutir con la dirección, que alguna vez estuvimos juntos en el despacho y que ellos no podían salir, para intentar acogotar un poco y decir, oye, del dinero que vais a recibir hay una parte sustancial que va a salarios. ¿Os acordáis, compañeras? Cuando no dejábamos que salieran de los despachos y cuando esa era la guerra. Habrá una parte destinada a continuar, pero hay otra parte fundamental que tiene que ir para poder sobrevivir nosotras, para cobrar un poco de nuestros salarios. Y bueno, pues hicimos también ahí de todos. Yo creo que ahora sería un palabra así como autogestión. Nosotros no entendíamos aquello de la autogestión, pero vamos, que lo llevábamos a la práctica fijo. Dale. Que no veo ya. Yo tampoco.
¿quiénes éramos nosotras? Éramos educadas en lo de la pata quebrada y en casa. Y las mujeres, pues en el quebradero, en casarse y marchar para casa a trabajar y cuidar a los maridos. El conflicto puso en cuestión muchas cosas, muchas contradicciones entre nosotras y entre todo, pero también que nos unió mucho al estar todas juntas frente con la lucha y enfrente a los que teníamos enfrente, ¿no? Habla de los encuentros. Porfa, tú, ¿vale? La que queráis, pero no hay una. Eso. Con respecto, nosotros, vamos a ver, siempre que nosotros avanzábamos en las luchas, pero a la vez, cuando estás metida en un conflicto, tienes que ser capaz de sacar la cabeza hacia arriba y de mirar. Hay que saber mirar. Hay que saber en qué momento estás, a nivel político, a nivel sindical, y hay que saber mirar también para adentro. Y es lo que nos pasa, lo que nos estaba pasando. ¿Qué era lo que nos pasaba a la mayoría de las mujeres? Pues yo creo que los compañeros que estuvieron antes lo expresaban bien, que era lo que teníamos, que no estábamos a gusto en ningún lado, que teníamos un montón de contradicciones, pero eso hay que verbalizarlo, hay que saber la causa, hay que poner palabras, ¿vale? Y realizamos unos encuentros de mujeres que tenían la finalidad de ponernos de acuerdo entre, digamos que extender el conflicto, porque venían organizaciones de todo el Estado, recabar solidaridad y a la vez dar un pasín para adelante para ver que lo que nos estaba pasando a nosotros era lo mismo que le pasaba a las compañeras del País Vasco, que eran de ayuda a domicilio, a las otras compañeras que eran de la Jaeger, me parece que era de Barcelona, a las compañeras que siempre nos acordaremos de ellas, de Villagarcía de Arousa, que las maltrataron, una conservera gallega, bueno, nosotros después, de hecho, se fletaron coches para ir al juicio de ellas, pero era sacar unas consecuencias y dar un paso hacia adelante en nuestra conciencia, en saber qué nos pasaba e intentar esclarecer. Yo creo que eso es fundamental. Sí, tú sí. Te dejo la otra parte. Después, eso como una reflexión. Otra reflexión. Aprendimos de todo. Aprendimos gramática parda. Quiero decir, la mayoría de nosotras, certificado de estudios primarios, si acaso. Bueno, pues quisiera deciros que aprendimos a conocer la legislación en la que nos movíamos, aprendimos a hacer reclamaciones. Yo creo que si ahora mismo digo a Irene un nombre, automáticamente Irene coloca los dos siguientes apellidos, porque nos chupamos todas las reclamaciones que hicimos salariales en conjunto. Aprendimos también a saber lo que era un balance. En los primeros expedientes de reconversión nos aceptaban una legislación que aquello, bueno, pues aprendimos también a colearnos con palabras sencillas, que los compañeros que eran economistas, que eran los que nos soportaban un poco, nos hacían las cosas más livianas. Aprendimos en qué consistía lavar el pasivo, por ejemplo. Pues también aprendimos. Todo eso lo llevamos a cabo, a hacer encaje de bolillos con el desempleo, a saber que no podíamos estar reguladas más de 6 meses para no tener derecho a optar y seguir guardando en la recámara otra reserva de desempleo. Todo eso lo aprendimos, y todo eso, el centro de operaciones fue el encierro, el centro de operaciones fue la fábrica. Es decir, que siempre tuvo que haber un balón de oxígeno y que tuvimos que aprender muchas cosas. Y una cosa también súper importante es que en todo el proceso del conflicto, cuando hablamos de las mujeres que lo conformamos, en los procesos de negociación siempre estuvimos nosotras, siempre estuvo el comité, los liberados, los padres también, o apóstoles de esos pocos. Solamente yo creo que hubo 2 personas
Redondo e Iglesias, donde chapó por ellos, porque son las personas que estaban allí, que nos apoyaron cuando nosotros lo pedimos, que en la vida nos suplantaron, no nos hubiéramos dejado, es verdad, pero no nos suplantaron. Yo creo que eso es fundamental, y que el resto de compañeros, de los cuales tuvimos que aprender mucho, yo creo que era ese intercambio de igual a igual, de solidaridad. Y por último, el encierro y las movidas, que siempre nos queda. Pregúntasme eso. Sí. Ojo, eso es poco, ¿no? 5 minutos. Es que queríamos exponer un poco por dentro Tranquila, el tema del encierro. Tienes tiempo de sobra, tranquila. El tema del encierro. Dale. Sí. El encierro era nuestro centro de operaciones. El comité se reunía y planificaba todas las movidas. Luego, allí dentro se hacían las pancartas, los pasquines y todo cuando salíamos a la calle. Y luego se planificaban las movilizaciones. Y además allí creamos una caja de resistencia donde contábamos socializábamos entre nosotras, aprendimos a conocernos y a socializar nuestros problemas. Porque eso, nos reuníamos, el comité, siempre que eso, nos reuníamos en la fábrica y luego salíamos a las movilizaciones. Y cuando estábamos en el encierro, siempre quedaba alguien del comité guardando el sitio, ¿no? Para que ¿Cocinabais allí patoes? Hombre, esta mujer no cocino poco. Sí, ¿eh? El tema del encierro, yo creo que hay una parte fundamental. Al principio ellos fueron muy listos, que nos dijeron: vamos a ver si buscamos un comprador, ir para casa, que ya cuando lo encuentre nos llamamos. Yo creo que fue así, más o menos. Y nosotros sí que sabíamos que si marchábamos, que podíamos llorar en casa todo lo que quisiéramos, pero que valía más llorar juntas. Entonces, yo creo que el encierro tuvo esa suerte, porque si nos llegan a decir al principio que íbamos a estar 4 años, ni locas, no lo creemos, ni lo hacemos. Y yo creo que fue así. Pero después tuvo una parte fundamental, que nosotras sabíamos que todas las soluciones que ellos intentaran dar al conflicto pasaban por los bienes de la empresa, ¿vale? Y los bienes de la empresa los estábamos ocupando nosotras. Es decir, que había un bicho dentro, que les gustaría hacer y deshacer con el edificio, con lo que sea, porque era un bombonín. El edificio estaba situado en el cogollo del Coto, ya en una ciudad, en el casco urbano, y era un bombón a nivel ya veis, de la especulación. Pero nosotros sabíamos que cualquier salida iba a pasar por ahí, por tanto tendrían que tenernos en cuenta, y yo creo que es una de las causas por las cuales se mantuvo. Y ahora queremos comentar una última cosa, sí, que es el tema de las movidas, porque muchas veces nos habéis preguntado que cómo hicimos lo del autobús. Ay, perdóname, eso quería, Ana, como esto, ayer os hablaba yo con Ana, de la biblioteca del Coto, y que nos contarás, por favor, para que quede testimonio de ello, la historia del autobús. Bueno, os contaremos esas historias y nos oís alguna historia más que recordaremos todas. Exacto, pues empieza, que eso es súper interesante. Vale. Bueno, cuando secuestramos el autobús, me parece que habíamos comprado los billetes en algún sitio, los billetes para el autobús. Y decidimos salir, dijimos a la gente: vamos a coger un autobús. Y salimos directas hasta el Codema y cogimos un autobús. Que aquel autobús tenía la última parada en la escuela de ingenieros de aquella. No sé, no me acuerdo qué número era. Creo que era así, ¿eh? El 4. El 4. Tenía la última parada en la escuela de ingenieros. Entonces, pero ya con la idea... Claro. Nosotros cogimos el autobús para allá. Sabíamos que llegaba a la última parada y entonces allí que se bajaba toda la gente. Entonces cuando se bajó toda la gente, dijimos al conductor: ahora al ayuntamiento. Y llevábamos una lata de agua, de gasolina, con una mecha oliendo a gasolina. Y en otra bolsa, pues la mecha para prender fuego. O sea, llevabais
un bidón, Una lata con agua, sí, pero diciendo, lo que hicisteis fue manchar el tapón de gasolina para que el paisano oliera y dijera, madre de Dios. Claro, y aparte llevábamos en una bolsa pues, la mecha que utilizábamos para prender la barricada. Y ahí hasta la plaza del ayuntamiento. El que daría frío. Bueno, siempre hay que buscar personas que tengan que sepas tú que tienen mesura. Un poco de empatía. No, se había hablado con él. Habló Luis Iglesias con él. No. Eso no lo quisimos decir, pero bueno, sí. No lo quisimos decir. Pero bueno, quiero decir hasta para que él no... Que sí. Sí, después hubo otras muchas más. Por ejemplo, así, unas nos salían bien y otras nos salían mal. La del barco. Y llegasteis ahí al ayuntamiento, ¿no? Sí, llevamos, eso sí, le limpiamos de viajeros y luego al ayuntamiento, y en el ayuntamiento, normalmente en las movidas, la gente no sabía lo que íbamos a hacer. Había lo que yo hablaba de la confianza entre el comité, entre la asamblea, entre el conjunto de todas nosotras, y entonces nadie sabía exactamente dónde íbamos o lo que íbamos a hacer. Salvo alguna gente que era la que iba a ir en cabeza. Y en este caso, pues utilizábamos a alguna gente que fue de cabezona y estaba en la plaza del ayuntamiento, llamamos cabezón a las que va, a un grupo de gente que va, que se supone que éramos nosotras, para despistar a la policía. Y entonces, y otra parte ya estaba dentro del autobús. Pero bueno, como digo, había movidas que no salían mal y otras bien. Hay una que no figura mucho en los escritos porque nos salió mal. En aquellas tardes y mañanas tan tórridas de verano que nos daba el sol de plano, decíamos, ¿dónde está la gente? En la playa. En la playa. Y entonces, pues, ¿cómo podemos llegar a la gente? Imagínate, San Lorenzo hasta las trancas y nosotros diciendo, vamos a hablar por la megafonía de la playa, de salvamento. Pues fuimos capaces, con todo el estilo, de meternos en la caseta de salvamento. Y en la caseta, con tan mala fortuna, que cuando, después de una lucha y un tirada ya floja con los que estaban allí, que por cierto, vecinos del Coto, después de ese tira y afloja, lo que conseguimos fue engancharnos a un micro con tan mala suerte que estuvimos quemándoles la oreja a las lanchas de alta mar. O sea, no a la playa, sino... Sí. ¿Y el barco? Y el barco, cuenta. El barco también fuimos hasta el Musel en coches distintos para despistar, ¿no? Y luego pues llegamos allí y subimos al barco. Y cuando la prensa nos llama, llamamos a la prensa para decir que estábamos en el barco, o al revés, no sé cómo fue. Bueno, el caso es que dijimos que el barco me dijeron, ¿cómo se llama el barco? Porque era de bandera panameña. Y dijimos, no smoking. Por cierto, todas nosotros fumando como boches, como chimeneas, la bodega de carbón y nosotros echando humo, vamos. Y veíamos que aquellos, los que estaban en el barco, los currantes, decían, no smoking, ya vale. ¿Barco cómo se llama? No smoking. Ana. No sabían cómo se llamaba el micro. Y dije, mejor yo vi un letrero. Claro. Que ponía en el barco. Exacto. No smoking. Los periodistas preguntaban cómo se llamaba el barco. Y entonces en aquel momento ponen ese tío, ¿no veis ahí el libro? Y claro, el título que ponía era no smoking. Claro, era el periodista. Todos me dijeron, eso puede... Y yo no me acuerdo, Charo, si me lo contaste a mí o lo contaste el otro día, perdona, porque tengo la cabeza ya, que habíais comprado, claro, unas ruedas para quemarles en las autopistas y tal, sí, y claro que no podíais decir que ibais a comprar ruedas, tenéis que decir que queréis ruedas para hacer jardineres y claro, no podéis llegar allí, quiero 20 ruedas para quemar la autopista. De hecho, la primera barricada que hicimos era un error, ensayo-error, era muy cerquina de la fábrica. La fábrica estaba en la calle Balmes y la barricada la pusimos en la Plaza Toros, a 200 metros. Y salíamos de la fábrica, cada una con una llanta, ¿os acordáis? Como una carrera de hormigas, con la faldina y el zapato tacón, eso sí, a poner la primera barricada que hicimos en la Plaza de Toros.
Yo creo que esa fue la primera. Y después hubo otras, muchas más, muy riesgosas. La del tren que paramos el Talgo media hora. Aquel día nos dieron como para el zorro también. Las de la autopista eran muy riesgosas. Samu, Alberto, Luismi, Nerea, subir ya hacia la mesa, por favor. Vamos a iniciar la mesa redonda y ahora ya todos estáis invitados a ella. Está mi compañera Ana con un micrófono, entonces cualquier persona que quiera intervenir, que quiera hacer alguna reflexión, que quiera hacer alguna pregunta a cualquiera de los que están en la mesa, pues adelante. Ahora estáis todos ya invitados, invitadas. Seguir, chicas, no sé qué estabais diciendo. Sí, que contaros que las movidas y las quizá las más riesgosas eran las de las autopistas, pero no penséis que todas las movidas no se hacen de una forma pensada, de una forma minimizando riesgos, arriesgando nosotras mucho, y que entre todas hacíamos una piña, que era un poco lo que comentaba también Charo el lunes, que donde unas eran capaces de ir a montar la barricada, prenderla, otras capaces de ponerse detrás y decir esa barricada es mía. Y yo creo que juntas éramos ese compendio. Y luego, bueno, pues podríamos contar muchos más, como la de la embajada cubana, que fue otra sonada. Pero bueno. Javier, suena un poquito esto. Ahora no. Ahí está, no. Perdón, sigue. Que digo, bueno, no sé, es que no sé si es playanos. Mira, la embajada cubana fue otro suceso grande, porque cuando ya las movidas vas incrementándolas en intensidad a medida de que se te van cerrando todas las puertas. Yo lo comparo como cuando a un toro le encierras en un coso, estoy segura que va a saltar la barrera. ¿La va a saltar? Y entonces cuando nos veíamos así de desesperadas, de que era el no por sistema, de llegar a las asambleas con un no tenemos solución, no hay, vamos a intentar esto, vamos a intentar lo otro. Pues una de las movidas también en una época de verano, yo creo decíamos, bueno, en aquella época yo creo recordar que estaban saliendo cubanos, los marielitos, que se iban a Estados Unidos, y nosotras tuvimos la brillante idea de decir, bueno, pues nosotros vamos a Cuba, a la embajada cubana, diciendo que queremos entrar. Y claro, era una movida a nivel estatal que podía haber tenido repercusión, pero trabajamos mal en la prensa. Eso sí, yo no me explico cómo, diciendo que éramos una asociación de amas de casa, logramos entrar en la embajada cubana. Pero entramos. Pero entramos, hombre. Es que claro, había como una división de opiniones, porque ellos aplicaron... Estábamos en una embajada, la diplomacia, de intentarnos convencernos para que marcháramos. Y claro, tú llegas a la conclusión, algunas personas decían, jolín, pues anda, esto es para ser cubanos, si nos mandan marchar, no. Y otras pensábamos diciendo, es que si nos mandan quedar, son unos irresponsables. Yo creo que lo único que tuvimos con bien es que ahí no hubo una denuncia, que salimos por pies, pero vamos, fue otra de las movidas que casi cuesta divorcios dentro de las compañeras que íbamos allí, porque como os decíamos antes, en las movidas siempre decíamos zapatos cómodos, tal, o también decíamos esta movida probablemente sea más de un día, sean 2 días, no lo sabemos, no sabemos cuándo vamos a llegar a casa y hay que avisar. Bueno, pues una compa no avisó. Y de aquella no había telefonía móvil, que yo recuerde. Se montó, vamos, un cisma, no hubo problemas con... Quiero decirte que éramos así, pero que eran, movidas riesgosas, pero que intentaba siempre minimizar, que las cosas se hacen con fundamento y con cabeza. ¿Alguna pregunta Sí, claro. No, yo quería decir que esa movida fue que nos salió mal, porque además había gente que no veíamos, no sabíamos a que iban a la embajada de Cuba. La gente decíamos, oye, que Cuba de nosotros, de nuestro conflicto, allá. Entonces, una movida así como muy, íbamos con tan secreto, íbamos en el tren, ¿y a dónde vamos? ¿A dónde vamos? A la embajada de Cuba. Cuando entramos allí y vemos a los monos de paisano,
de guardaespaldas que tenía la embajada, y miramos unos para otros. ¿Qué hacemos aquí? Claro, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué estamos tal? Y luego encima vinieron en el sindicato de Madrid, cuando llegamos, dijeron, llamamos, esperamos ahí, y dice, pero ¿qué hacéis ahí sin avisar ni nada, sin avisar a la prensa, sin avisar... Sí, se avisó, pero salió mal. La prensa te hacía caso cuando te estaba avisada, sí. Porque, claro, imagínate que yo esté a Cuba, que me metido en la embajada y no sabía nadie que estábamos ahí. O sea, que era... A veces teníamos a una regularidad de ese estilo, bueno. El riesgo. Fue importante, como dice Ana, el organizarnos por grupos como empezábamos a trabajar. Fue importante también, como en las familias, ¿no? Como todo, que hay división de opiniones, que con unos mejor, otros peor, unos por uno hay que por otro, pero fue mantener una convivencia, hacer razonar a los que no vayan a lo mejor esto honesto y tal, siempre no buscando el enfrentamiento, sino buscando socializar un poco a la gente, porque ya teníamos bastante con los problemas de casa, asumir que como éramos mujeres no éramos cabezas de familia, que los que tenían que luchar eran los hombres, porque son los únicos que podían, los mineros, los que nadaban y tal, pero no las mujeres. Y entonces, junto a ser rompero, también en casa, también porque había gente que tenía que marchar, entonces adentro, o que tenía problemas con enfermos o algo, entonces adentro tenían que respirar, se marchaban, no por abandonarlos, sino en algún momento. Y entonces tratamos siempre de solicitar. Por lo que hablaba la compañera, de mantenernos con las prendas, o sea, a poder cobrar algo a la gente y poder mantenerlo, porque si no iba a ser por eso, no lo hubiéramos tenido también, eso es cierto, ¿no? La empresa, la verdad es que se la vendieron a la López por un euro, y después nos pusieron que extranjeros a los jefes, estoy peleando un poquito, ¿no? Pusieron que extranjeros a los jefes, y claro, ellos también les interesaba lo que habíamos planteado, con todo el material que nos habían metido a gobernar de allí, de la misma administración, pues compraron, en vez de ser poquito a poco, compraron, como 3.000 dinero, compraron cajas, telas de todo, y aquello nos valía a todos para ir poquito a poco cobrando, veníamos con lo que ya hablaron las compañeras, ¿entiendes? Pero en aquella época hubo una división en el comité y luego una división sindical desigual. Me está picando la compañera para que no lo diga. Pero es así, y entonces gente que marchó del comité, lógicamente, y entonces había un poquito de división. Entonces, no solamente cobrábamos todas, sino la gente que marchó, la excepción que hubo, y entonces logramos convencer, que también eso se valía mucho por, como habla Ana de la organización, que es verdad que fue, el convencer de que ellas también tenían derecho a cobrar eso, aunque no estuvieran ahí. Y eso nos valió también mucho para mantener. Tienes que buscar el que no hubiera una división local. Quizá decir que fueron increciendo eso, las movilizaciones, que era muy emblemático lo que usábamos, los trapos del corte, de los desmarques de las camisas y que inundábamos las calles. No sé, fueron muchas situaciones, empezábamos con cortes de tráfico por la ciudad, etcétera, y poco a poco fue como llegamos después a este otro tipo de movilizaciones, porque en realidad tenemos que situar el conflicto en una época álgida de Gijón, donde estaba el naval en la calle y nosotros teníamos el listón alto, que como se dijo, pues el secretario de la FSA había dicho que como no éramos capaces de cruzar un camión, pues que no molestábamos mucho, y tuvimos que aprender a molestar y a ingeniárnoslas en la calle. Recibimos mucha solidaridad, aprendimos a hacer muchas cosas. Lo único, si acaso, comentar que con Ike yo creo que acabó la cultura de las grandes fabriconas. Se acabó. Donde éramos muchas, donde había muchos lazos, tejíamos muchas redes, y eso se acabó. Se acabó Tabacalera, se acabó Cradi, se acabó Ike. Las grandes fabriconas, eso desapareció. Ahora tenemos un trabajo mucho más individualizado, que bueno, que seguro que buscará otros caminos como nosotras y todo el movimiento obrero, todo el mundo ha buscado salidas a los problemas que tenemos. ¿Podéis levantar la mano las que trabajasteis en Ike? Que yo creo que hay aquí bastantes. Bueno, me vale que me contestéis cualquiera. Es una pregunta que me manda gente que está viendo por streaming el vídeo. Me preguntan, ¿qué mensaje os gustaría transmitir a las chicas jóvenes de hoy
que luchan por sus derechos laborales. Que hay que hacer piña, que hay que tejer, que hay que tejer redes y que todo es posible. Lo que es imposible es callar, soportar la injusticia sin intentar hacerle frente de una u otra manera. Yo creo que ahora el mundo laboral ha cambiado, como decía antes, ha cambiado mucho, pero que no hay nada imposible, que ese paso hay que darle. Muchas gracias, Ana. ¿Más preguntas? ¿Alguna reflexión? A mí me gustaría escuchar a más trabajadoras. ¿Alguna reflexión? Charo. A mí me gustaría decir también que yo les daría les quería transmitir a las jóvenes que el luchar por tu puesto de trabajo, el decir que tú tienes que ser lo que tú quieras y trabajar y depender de ti y no depender de nadie. Entonces, el luchar por eso tiene que ser con todas las consecuencias. No puede ser como ahora muchas cosas, no me muevo porque no tal, no porque me echan, no porque... Yo después de ahí que trabajé en muchos sitios, porque claro, cuando quedé en el paro quedé con 40 años. Hasta ahora, para tener la jubilación, pues trabajé de todo. Y a mí me decían, ¿trabajas de esto? Allá voy. Entonces, ese amor propio tuyo de ser tú, de tener algo de tal, y luego de intentar en los trabajos agruparse, ser compañeras, no tener ese pique de a ver quién sube, a ver quién llega, porque cuando entras en el trabajo yo quedé muy decepcionada, porque con esto de que los contratos tienen también la culpa de los contratos que tenemos ahora, tienen contratos por meses, por horas, por días, porque ahora ya había hasta por días. Cuando yo estaba en el hospital de Jove, la gente de allí digo yo, bueno, esto es imposible, los contrataban por días o por meses y para que luego durante 6 meses te llamaban cuando quisieran. Claro, contra todo eso hay que luchar y hay que rebelarse. No podemos consentir que se nos trate así, porque lo que nos costó en los 70 andar por las calles tiradas y luchar para tener un puesto de trabajo, para tener una dignidad obrera, para conseguir todo lo que se consiguió, estamos reculando todo para atrás. Entonces, yo creo que eso es lo que tiene que defender la juventud, porque si no se van a ver muy mal. Tienen que mirar que las cosas no las regala nadie. O te movilizas, o luchas por ello, o se tiene unidad en toda la lucha, o no van a conseguir nada. Chicas, me preguntan también, que teniendo aquí a Alberto y a Samu, que qué mensaje os gustaría que dejara la serie vuestra, qué os gustaría que reflejara la serie. No sé, yo lo vi muy bien enfocados. A mí me gustó mucho cómo lo plantearon. Pero mucho, a mí. Muy sensible. Porque habéis tocado su parte social, parte... Muy bien, también. Micrófono, que no se oye, anda. Sí, que yo casi no les diría nada porque los estaba escuchando y me estaba encantando cómo lo estaban planteando, porque lo plantearon todo, lo que el proceso nuestro lo vi reflejado en ellos. Dije, pues, me parece muy bien cómo lo tienen. Sí. No solo eso, perdón, yo cuando estaban ellos comentando cómo tenían planteado la situación, yo miré a Charo y la vi con los ojos muy emocionados. Bueno, hubo más veces a lo largo de la charla, pero bueno, eso a mí me parece que es muy importante. La verdad es que nos removió. Gracias. A ver, nuestra intención también es que estas jornadas sirvan un poco de punto... Perdón. Que nuestra intención también es que estas jornadas sirvan un poco de punto de conexión, muy mío, con vosotras también, porque sabemos que se han llevado a cabo otros documentales y demás, y que evidentemente es un tema que os remueve mucho y que estáis un poco posiblemente cansadas de contar la historia una y otra vez. Nosotros en su día hablamos con Ana hace ya algún tiempo y luego hemos leído el libro de Retales de una reconversión, hemos buscado toda la documentación que pudimos sobre ello y con eso más o menos hemos armado el proyecto. Pero sí que nos gustaría, en la medida de lo posible, poder sentarnos más tiempo con vosotras, sobre todo que nos transmitáis el lado, digamos, más personal, más emocional de todo este conflicto, que eso generalmente es lo que más importa en la ficción, lo que más llega al espectador. Como realmente se identifica, más allá de lo espectacular de vuestras acciones,
es cómo sentíais vosotras por dentro. Luismi, ¿quieres comentarnos algo? Sí, en un minuto. Recordar que en el año 2014 el Ayuntamiento de Gijón, que da todos los años, en fin, honores de hijo predilecto, hijo adoptivo, medalla de oro, de plata, tal, concedió la medalla de plata en 2014 al empresario, curiosamente, a Enrique López. Precisamente ahora estoy yo recopilando esa para un libro, ¿no? Todo eso. Y seguramente no sería una decisión muy acertada. Y sin embargo, en 2015, el año siguiente, la Sociedad Cultural Gijonesa, como sabéis, la cultural firma con la zurda, y yo fui directivo muchos años de ella y soy socio, le concedió el premio Juan Ángel Rubio Ballesteros, un premio muy prestigioso, este año ya va por el 30 y tantos, en el 2015 se lo concedió a las mujeres de Ike, como algunas recordaréis, ¿no? Todas recordaréis, nada más que eso. Gracias, Luismi. ¿Alguna cocina por ahí? Chicas. Yo creo, bueno, sí que es verdad que hay libros documentales. Creemos que a día de hoy la manera más fácil de llegar a un público general, incluso global, evidentemente es el formato de serie, con lo cual creemos que ahí va a ayudar mucho a que se conozca esta historia, no solo en Asturias, que tristemente también se desconoce a nivel de España, de Europa y creo que mundial, ¿no? Una serie sí que abarca todo ese espectro, Totalmente. ¿No? Bueno, vamos fin de tiempo. Venga, alguna de vosotras, chicas, animaros a decir alguna reflexión, ya que esto va a quedar para la posteridad. Venga, animaros. Ana, pasa el micrófono. A mí tengo la voz muy alta. Es por la grabación. No, yo solo Espera un segundín. Isolina. Agradecimiento grande a la ciudad de Gijón, porque con nosotros se portó siempre fabulosamente. De asistir a las manifestaciones, de llevarnos el dinero allí para la caja de resistencia, de todo. O sea que yo, un agradecimiento total a Gijón. Bueno, gracias, Isolina. Mañana ese agradecimiento, yo creo que al revés, que es nuestro por todo lo que estamos aprendiendo de vosotras y de todo este mes. Yo estaba también hablando con mis compañeras de bibliotecas, todos, bueno, a lo largo de nuestra vida profesional trabajamos como programadores o como ellas como bibliotecarias, trabajamos en muchos proyectos, pero hay proyectos que calan y este es uno de ellos que, vamos, recordaremos, yo creo que siempre, vuestra lucha, vuestro mensaje y el poder ver la historia pues con esa perspectiva que también ayuda a ver las cosas ya con cierta serenidad y verlo todo muy bien. Venga, ¿alguna cosa más? Mañana recordar que vamos a poner el punto final con la colocación de la placa a las 6 de la tarde, ahí mismo, en la calle Balmes, a las 6 de la tarde, y que esa placa, como memoria industrial y como memoria de todas vosotras, permanezca allí ya de una manera pues, permanente en la ciudad, para cada vez que alguien pase por allí, recuerde que ahí un día estuvisteis vosotras. ¿Más? Creo que tengo la palabra yo. Perfecto. Pues muchas gracias por esta iniciativa que a mí me está pareciendo maravillosa, con unas aportaciones valiosísimas y muy variadas. A mí me ha gustado mucho eso. Mi pregunta sería, pues, ¿qué valoración, qué juicios merece el papel de las instituciones? Sindicatos, administración regional, Ayuntamiento de Gijón, etcétera, etcétera. Y me gustaría saber también, pues, si las negociaciones que llevabais vosotras, si en las negociaciones había también mujeres. Creo que la consejera de entonces era
era mujer, vamos, era Paz Felgueroso, ¿no? Bueno, pues si eso tenía algún tipo de importancia o no existía ningún tipo de factor diferenciador. Gracias y de nuevo enhorabuena. Sí, vaya tela. Yo cuando me preguntan tengo el defecto de decir la verdad. Bueno, vamos a ver, nosotros el conflicto empezó en el año 83, más o menos. Sí, 83, 80, por ahí, más o menos. Que quiero decir con ello que hicimos un tránsito hasta el 90, que nos cerró la empresa, dentro del partido que siempre gobernó en nuestra comunidad, que es el PSOE, ¿vale? Y entonces pasamos desde los primeros tiempos del PSOE, al principio, donde llegó al poder y llegó con mucha más frescura. Quiero recordar a Julio Gavito en los encierros, intentando acercar posturas o buscar soluciones. A medida que fue pasando el tiempo, nosotros lo definíamos de una determinada manera, que es el rodillo del poder, donde ese poder envuelve. Y siempre nos pareció terrible que finiquitara el conflicto cerrándolo una mujer, Maripaz Fernández Felgueroso. Eso fue así. Las instituciones, también teníamos una frase lapidaria, ¿no? Que decíamos, bueno, había un rey, Midas, que todo lo que tocaba se le convertía en oro, pero es que nosotros todo en mierda. Quiero decir, sufrimos lo que eran los juzgados, también sufrimos lo que era la Dirección Provincial de Trabajo, cómo se tocaba, cómo se presionaba por los poderes. Sufrimos el que a una determinada parte, aunque tuviéramos la razón, fuéramos la mayoría de trabajadoras, no se nos diera ni pan ni agua, que se negociara con los cascarones sindicales, que para eso se dividió el conflicto. En este caso, Comisiones UGT fue los que rompieron y llegaron a un acuerdo, unos acuerdos que era como la historia, no sé, la crónica de una muerte anunciada, porque sabíamos que eso no se iba a llevar a término, y nosotros estábamos ahí. Yo creo que pasó tanto tiempo y duraron tanto tiempo intentándolo, porque nosotros estábamos ahí como mosca cojonera. Entonces hicieron cursos, hicieron la intemerata de aquel empresario vasco, Arroyave, que era el que iba a llevar a cabo la creación de la famosa empresa de textil, al que se le pusieron terrenos de babero por el ayuntamiento, etcétera, etcétera. Y se le dio subvenciones en cursos y muchas otras cosas. Yo creo que siempre alentados porque detrás estábamos las que estábamos encerradas dando caña y en la calle. Y al final pasó lo que pasó, que por parte de esa persona, ese empresario, que era el que oficialmente iba a llevar adelante el proyecto textil, pues bueno, en el momento que me imagino que ya el asunto no daba leche, se la aspiró, y encima, después de 2 años, sí que nos enteramos desde el ayuntamiento que los terrenos que les había dado el ayuntamiento se los quedaron ellos, se los quedó el empresario, y tenían cláusulas que donde se sujetaba que si no iban ligados a un proyecto textil y tal, tenían que devolver, se quedó con ellos. ¿Y sabéis cuál es la excusa? Que hubo una reclamación en el País Vasco de trabajadores del País Vasco que fueron a por los bienes del empresario y captaron esos terrenos. Familia. Y eso es la pera limonera. Quiero decir, con eso y con todo eso nos hemos encontrado. A la par que hemos recibido contestando, seríamos ingratas si no dijéramos la solidaridad que recibimos, las asociaciones que tuvimos detrás, desde AFA, Asociación Feminista de Asturias, desde los sindicatos, desde los colectivos y comités de empresa. Vamos a ver, por ejemplo, en el encierro, no nos dieron luz, nos quitaron la luz, nos quitaron el agua. Bueno, pues fueron compañeros del comité de empresa de hidroeléctrica quien nos favoreció el que pudiéramos enganchar pagando, pero fueron ellos, no el ayuntamiento.
Nos quitaron el agua, pues fueron otros compañeros los que idearon un artilugio para que las bocachas del suelo fuéramos capaces de abrirlas y rellenar los bidones para el mantenimiento de la empresa. Esa solidaridad entre todas las gentes de Gijón, como bien dice Isolina, eso fue lo que recogimos, lo que nos llevamos por delante, lo que lleváramos con troneo y con orgullo. Porque eso yo creo que es un ejemplo de solidaridad y un ejemplo de dignidad, donde los que no tenemos somos los que hacemos esos nudos que nos ayudan a sobrevivir. Da gusto oíros, chicas. Sí. Yo quisiera decir una cosa al... Charo. Sí, al respecto de lo que... Un momentín, Charo, porfa. Bueno, Sí. yo solo iba a decir, pero si quiere hablar Charo, luego... Sí, Verónica, ya que estás así con el teléfono, o el teléfono, Jesús, con el micrófono. No, yo solo quería decir, un poco a raíz de lo que has comentado tú, Luis, un poco como este proyecto a lo largo de este mes que cerramos mañana, como nos ha aportado un montón de cosas, un montón de información, un montón de emoción, y yo creo que esa imagen que tenemos ahí de ese hilo, ¿no? que es un poco lo que hemos hecho, coser este hilo de la historia. A mí me surgen todavía muchas cosas por hacer, lo digo porque mañana cerramos, pero yo cierro con la idea de volver a abrir. Creo que queda mucho por investigar todavía, mucho por poner en negro sobre blanco sobre la historia, especialmente de las mujeres, la historia industrial de esta ciudad protagonizada por las mujeres. Se me ocurría cuando Luismi estaba comentando las primeras huelgas en la algodonera, en tabacalera, en 1903 ya, ¿no? ¿Qué relación tiene toda esa lucha, o puede tener toda esa lucha, con la cantidad de movimiento feminista que existe posteriormente en la ciudad? Porque Gijón no deja de ser una ciudad donde hay un movimiento feminista muy potente, donde hay muchas vocalías de la mujer. Creo que es una excepción, ¿no? Con respecto a otras ciudades. ¿Y qué hilo puede haber ahí de conexión con tanta lucha de las mujeres que salieron a la calle ya desde primeros del siglo anterior, ¿no? Por ejemplo, y se me ocurre también la posibilidad de enfocar esa idea de la memoria industrial que estamos intentando trabajar desde la Fundación de Cultura, específicamente con relación a las luchas de las mujeres, ¿no? De las mujeres industriales, de las que habéis trabajado. Digo Ike, como digo, pues todas esas de esa época, ¿no? Creo que queda todavía, como digo, mucho trabajo por hacer, y nos ha servido esto también para recoger el guante para poder continuar con ello, ¿no? Y ya antes de irme me quedaba yo con una pregunta que me apetecía hacer en general a la mesa, tanto a las trabajadoras como a los estudiosos del tema, si realmente notasteis o hubo grandes diferencias entre vuestra lucha y la lucha protagonizada por hombres mayoritariamente, ¿no? Es decir, ¿qué diferencias habéis visto vosotras en la práctica o vosotros habéis podido destacar con respecto a otras luchas, como por ejemplo eso que coinciden en el tiempo, como la naval o tal? ¿Si ha habido tantas diferencias o no tantas? ¿Cómo lo habéis visto? Yo creo que quizá la forma de reprimir a nosotros nos reprimió de igual manera la policía, pero con distintas formas, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, en las luchas de los varones nunca se hubiera atrevido la policía a una lucha de cuerpo a cuerpo, yo aquí, porque somos iguales y puedo llevarles. Sin embargo, en nuestro caso sí, era ese cuerpo a cuerpo. En nuestro caso no se levantaba el tolete para pegar, se pegaba por abajo, de cintura para abajo llevábamos negras. El tipo de movidas quizá era lo que sustancialmente era distinto. Nosotros éramos como más mosca cojonera, éramos más pesadas, más constantes, quizá por eso más imprevisibles. Pero bueno, yo creo que a la hora de sufrir, digamos, bueno, pues la porra de la ley se sufría de distinta manera en la medida de lo que acabo de decir. Yo no sé si las compañeras ven alguna diferencia más. No, yo en cuanto a la diferencia, iba a hablar, que soy de los que digo que no hablo, pero después no callo. Lo que hablábamos antes del empresario vasco que venía, lo más denigrante que nos hicieron fue hacer unos cursillos de formación, que yo eso era lo que más me afectó. Tuvimos que hacer unos cursillos de formación. Si eso ya era denigrante, que le dieron las maquinarias, le pusieron el local, de cómo se llama, ¿ves? No me acuerdo de los estamentos, donde íbamos a hacer el cursillo, ¿cómo se llamaba? Sociedad Regional de Reconversión. No me acuerdo muy bien. No sé, no solamente eso, tenían que quedarse a velar y trabajaban los sábados.
Y trabajaban para el Corte Inglés y no cobraban. Exactamente, ¿os acordáis? Eso fue denigrante y lo tragamos en parte. O sea que lo logramos hacer una movida, pero eso se tragó. Y eso sí que nos afectó. Porque aparte de que en ICA hacían confección de camisas y de tal, estaba una plantilla que venía, que habíamos quedado 45 de 100 y pico de sincos. Y ahí hacíamos desde vestidos, faldas, trajes de chaqueta, camisas de novios, con lorzas, o sea, hacíamos de todo, calzoncillos, de todo se hacía ahí, aparte de camisas, muy selecta y muy tal. Eso, ¿tú sabes lo que supuso para nosotros tragar eso? Lo denunciamos, de hecho, a la Comunidad Europea, no me acuerdo lo que quedó, desde el sindicato. La Comunidad Europea lo denunciamos, pero como decíamos, ningún político de ningún color nos echó una mano. Y cuando fuimos a pedir a los de la derecha, a los que estaban apretando de 100 veces, ir a por ellos, dijimos, echarnos una mano para que en la comunidad, que necesitábamos un papel que nos faltaba sí, para la Comunidad Europea. Y nos faltaba un papel para la denuncia y ninguno, ni PP, ni PSOE, ni nadie nos quiso dar ese papel para denunciar lo que se había hecho. Y yo quería hablar por otra cosa, porque al tenor de lo que decía, de lo que dijo esta señora... Verónica. Sí, bueno. En Confecciones Gijón o en Ike, las trabajadoras tenían un resentimiento, porque a ver, yo soy feminista y yo estuve mucho tiempo en el Consejo de la Mujer de Gijón representando al sindicato y yo soy feminista de por sí, llevo desde mucho tiempo con ello, pero la gente de la fábrica no eran así, no son tan feministas y encima se acabaron de poner en contra de ellos, porque aquí sabéis que hay un prestigioso premio de las comadres, las feministas, que dan un premio a la lucha de mujeres, a lo que defiende a la mujer, a quien tal, y luego está el otro premio. En la vida de toda la movida que llevamos, le dieron un premio a los de Confecciones Gijón. No merecíamos esa lucha. Vino gente de Murcia, vino gente de todos los lados, vinieron mujeres a solidarizarse, y las que teníamos aquí al lado, a un puñetero premio, que no te daban nada tampoco, fueron incapaces. ¿Por qué? Pues porque también entre ellas estaba la consejera, Paz Fernández Ferreroso. Y entonces, como estaba ella ahí, no se podía dar el premio a los trabajadores de Confecciones Gijón, aunque algunas de este consejo, a título personal, estaban en los encuentros de mujeres, había 2 o 3 mujeres de allí, pero nunca se dio. Y esto, para esta asociación de comadres, creo que deja bastante que desear. Entonces, por eso me gusta decirlo aquí, porque la gente siempre decía, las feministas, las comadres, claro, es que, a ver, una lucha como la nuestra, que era ejemplo de todos los lados, y que no nos dignasen a darte una comadre de oro en ningún año de los que llevamos luchando, y eso para que quede ahí. Ahí queda la reivindicación. Bueno, sí. Simplemente por apuntar una pequeña cosa, al hilo de lo que ha dicho Bernardina, creo que de todo lo amplio que es el conflicto y todo lo complejo que es y todas las cosas que os pasaron, el hecho de que una persona se sienta fatal por tener que hacer un cursillo de formación, quiero decir que eso da una idea de la conexión personal que puede sentir un espectador al ver esta historia. Ese es el tipo de cosa pequeñita que remueve a un personaje por dentro. Y es como un ejemplo que nos viene muy al caso de por dónde queremos nosotros enfocar la serie. Bueno, que ya se nos van echando los minutos. Una cosa, porque, bueno, al fin y al cabo mi especialidad o como quieras llamarlo es la moda. Si os dais cuenta, en el título que llamamos a esta edición de Moda con Historia, es Ike, Moda, Lucha y Legado. De la lucha hemos hablado bastante todo este mes, del legado también. Oye, no podemos acabar estas jornadas sin hablar de moda. Y entonces yo ahora os pregunto, ¿qué tenían las camisas Ike para, bueno, pues haber captado el mercado y que todos tuviéramos? Yo recuerdo a mi padre, todos teníamos en el armario camisas de Ike. ¿Qué tenían esas camisas, chicas? Era muy buena calidad. Quiero decir, era moda, tenían la calidad y un trabajo perfeccionista. ¿Os acordáis cuando nos medían las puntadas que teníamos en cada centímetro?
las puntadas de máquina. Era un producto muy trabajado y era un producto bueno. ¿Dónde venían las telas? Portugal, fundamentalmente. Y de Barcelona. Y de Barcelona. España. De Portugal. Y de Barcelona y de Portugal. Y las telas de ahí, que te puedo decir que eran las telas buenas. O sea, la camisa era un poco cara, pero es que las telas de ahí... Yo tenía camisas de mi padre que duraban años y años, estaban como el primer día, porque es que eran unos géneros buenísimos. Y luego lo que decía Ana, las puntadas. Yo cuando vas a comprar una camisa por ahí a los supermercados y ves unas puntadas que parecen como tres juntas, entonces con lo que se sufría con las puntadas, yo decía el otro día de que si se te confundías en una talla, como una talla fuera mal o fuese fuera de sitio, pues te caía, pues te quitaban el dinero del sueldo. Y entonces era una perfección tal que no se pasaba nada. Entonces eran buenas porque eran buenas. Corrígeme, había dos colecciones, ¿verdad? Primavera, verano. Sí. Y de hecho, compañeras nuestras hacían también de modelos en los catálogos. Sí. La publicidad era, súper atrevida, ¿no? Para la época. Muy sensual, muy... Y contármelo. Teníamos unos jefes muy abiertos. Contarme ya por último lo de las mangas y lo de los cuellos, que creo que había también, ¿no? Sí, que en cada cajina de camisas se ponía un cuello para el recambio, porque aquello estaba pensado para que durara. ¿Qué es lo que antes se te iba? El cuello, los roces del pelo, de la barba, y venía un cuello. Y después venía también lo de los 3 largos de manga, que nosotros, según subíamos en las escaleras del primero al segundo piso, teníamos a un Don Quijote y a un Sancho Panza, que decían, porque no todos los españoles son iguales. Los 3 largos de manga por talla, efectivamente, había gente que tenía el brazo más corto, más largo, y eso se contemplaba. Y luego había, como teníais como una línea clásica, que era de camisas azules, blancas, pero luego había diseños muy modernos, ¿no? Sí. Porque en la Ciudadela tenemos expuesta hasta una cazadora de cremallera, polos también había, ¿verdad? Sí. Bueno. Cazadoras, polos, se hizo algunos calzoncillos, sí, creo que también se hicieron. Y luego cuando se fusionó Sincos, pijamas, cuando se fusionó Sincos, se hicieron también blusas y una línea más de mujer también. Policromática, una línea de camisas. Policromática. Para chica. Fenomenal. Sí, porque de cuando en cuando hacía una línea de mujer. Que de cuando en cuando hacía una línea de mujer. Una línea de señoras, mujer. En verano solían hacer una línea de mujer. O sea, había una que era de la colección Haití, que eran de colorines de rayinas, y era sacaban de caballero y luego las de mujeres. Que llegaba a tiendas, a grandes almacenes, me imagino, ¿no? Y sí, de hecho se realizó exportación a... ¿Cómo se llama? Se vendía fuera a la parte de África, Hispanoamérica, que como os dije yo el otro día, hubo 2 barcos que desaparecieron porque los piratas pues nos cogieron las camisas, pero el dinero debía estar por ahí en algún lado metido. Bueno, vamos a ir ya finalizando. Algo que queráis dejar aquí reflejado y grabado, alguna de las trabajadoras, las que estamos en la mesa, algo que deis así. Yo quiero que marchéis de aquí encantadas de la vida, habiendo... Yo daros las gracias a la iniciativa de las bibliotecas. Y ahora un tema que nos ocupa es nuestras hijas y nuestros hijos. Fuimos capaces de que pudieran estudiar, ¿vale? Muchos de ellos con carreras, etcétera, etcétera, pero fuimos capaces de esforzarnos y darles estudios. Pero yo no sé lo que va a pasar con mi nieta. Yo no sé lo que va a pasar con la privatización de las universidades y con el destrozo tan grande que se está haciendo a los servicios públicos, sanidad y educación, en especial. Eso es un reto que vamos a tener toda la ciudadanía. Y ahí lo dejo. Y que nosotros lo tuvimos, pero lo que va detrás de nosotros no sabemos lo que pasará. Bueno, compañeras, yo creo que ha sido un honor trabajar con vosotras, con todos vosotros. Os damos las gracias a todos los que habéis participado, a todos el público presente, a la gente que nos sigue desde casa o a toda esa gente que a lo largo del tiempo nos va a mirar
y nos va a ver y escuchar en ese vídeo, que, bueno, pues ahí estaremos, ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias a todos y os emplazo a todo el mundo que mañana quiera cerrar esta edición, pues a vernos a las 6 de la tarde en la calle Balmes, número 56, para la inauguración de esa placa que quedará para la posteridad. Muchas gracias a todos y a todas.